Mamá. Lena, la vocecita infantil, clara y temblorosa, atravesó el murmullo de la fiesta como una flecha. Un sonido tan puro y fuera de lugar, que pareció congelar el tiempo en el opulento salón de la mansión Santoro. Allí, donde el champán corría como agua y las joyas de los invitados competían con el brillo de las lámparas de cristal, todo se detuvo. El pequeño Lucas, el heredero de un año de la inmensa fortuna Santoro, había estado llorando desconsoladamente en brazos de la niñera contratada para la ocasión, un llanto que ningún sonajero de oro ni ninguna promesa de un futuro brillante lograban calmar. Entonces, Elena Morales, la empleada doméstica con su uniforme impecable y su presencia casi invisible, se había acercado instintivamente, su corazón latiendo con una empatía que no entendía de clases sociales ni de barreras invisibles. Al ver su rostro familiar y cálido, el bebé extendió sus bracitos regordetes hacia ella, y esas dos palabras, sus primeras palabras, brotaron de sus labios, con una certeza que heló la sangre de todos los presentes. Un silencio sepulcral, denso y pesado, cayó sobre la sala. Ricardo Santoro, el anfitrión y padre del niño, se quedó inmóvil, con la copa a medio camino de sus labios, su rostro una máscara de control impenetrable, aunque sus ojos, dos esquirlas de hielo, delataban una furia contenida que amenazaba con resquebrajar su fachada de perfecta compostura. Los invitados, una selecta colección de la élite madrileña, intercambiaron miradas cargadas de asombro, escándalo y una pizca de malicia apenas disimulada. Elena sintió cómo todas las miradas se clavaban en ella, convirtiéndola en el centro de un universo que no le pertenecía. Esto no puede estar pasando, pensó, sintiendo el calor subir por sus mejillas mientras un torbellino de confusión y un inexplicable sentimiento de pertenencia la sacudían por dentro. No entendía nada, pero en ese preciso instante, algo profundo dentro de ella, un instinto olvidado y enterrado, ha respondido a la llamada de ese niño. El impacto de esas dos palabras resonó en el aire viciado de lujo y perfume caro. Ricardo Santoro fue el primero en reaccionar, dejando su copa en una bandeja con un gesto brusco pero calculado, y con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos, se dirigió a sus invitados como un actor recuperando el control de una escena que se le había ido de las manos. Los niños, siempre tan impredecibles, supongo que pasa demasiado tiempo con el personal de servicio, dijo, su voz era un terciopelo que escondía púas de acero. El comentario estaba diseñado para restablecer el orden social, para poner a Elena de nuevo en su lugar, reduciéndola a una simple empleada, una figura anónima e intercambiable en el lujoso decorado de sus vidas. Los invitados rieron con un nerviosismo palpable, aceptando la explicación como un salvoconducto para volver a sus conversaciones superficiales sobre yates y paraísos fiscales. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada en el fértil terreno del cotilleo. Elena, por su parte, seguía paralizada, sintiendo el peso de la humillación pública como una losa de plomo sobre sus hombros. La niñera, siguiendo una orden silenciosa y fulminante de Ricardo, apartó bruscamente a Lucas, cuyo llanto se reanudó con más fuerza al ser alejado de la única persona que parecía calmarlo. Elena fue despedida de la sala con una simple inclinación de cabeza de Ricardo, una orden sin palabras que la enviaba de vuelta a las sombras, a la cocina, a su invisibilidad. Mientras se alejaba, el eco de mamá. Lena seguía resonando en su mente, no como un error infantil, sino como una verdad terrible y desconocida que acababa de despertar de un largo letargo. Algo se había roto en esa mansión esa noche. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video, si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres, y a qué hora nos escuchas. Más tarde, cuando el último de los coches de lujo abandonó la propiedad, y un silencio antinatural regresó a la mansión, Ricardo la esperó en el frío pasillo de servicio. No gritó. Su método era mucho más sutil, y por ello, infinitamente más aterrador. Se apoyó en la pared de mármol, con los brazos cruzados, bloqueándole el paso como una araña esperando a su presa en el centro de su tela. Elena, comenzó, su voz baja y controlada, un siseo peligroso en la quietud de la noche. Espero que lo de esta noche no haya sido más que una anécdota desafortunada, un pequeño desliz que olvidaremos de inmediato. Ella tragó saliva, incapaz de mirarlo a los ojos, el suelo de mármol pulido de repente parecía el lugar más fascinante del mundo. Señor Santoro, yo, no. Intentó decir.
pero él levantó una mano para silenciarla, un gesto de poder absoluto que no admitía réplica. No quiero explicaciones. Quiero su discreción. Usted está aquí para limpiar, para servir, para ser invisible, no para formar vínculos inapropiados. El niño es mi hijo, el heredero de todo esto. Hizo un gesto abarcando la inmensa casa. Que no se le olvide jamás su lugar en este mundo. Cada palabra era una advertencia afilada como un cuchillo de hielo. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que no se trataba solo de su trabajo. En sus palabras había una amenaza velada que abarcaba toda su vida, la precaria estabilidad que había construido con tanto esfuerzo para su familia. Entiendo, señor, susurró, su propia voz sonándole extraña y lejana. Él la estudió un momento más, como un depredador evaluando a su presa, y luego se marchó sin decir nada más, dejándola sola en la penumbra del pasillo, con el corazón martilleándole en el pecho y una sensación de injusticia que empezaba a arder lentamente en su interior. Tengo que ser más cuidadosa, mucho más cuidadosa, pensó Elena mientras fregaba las últimas copas de champán en la inmensa cocina de mármol y acero. El reflejo en la superficie metálica le devolvía la imagen de una mujer cansada, con ojeras que delataban sus largas jornadas y la tensión insoportable de las últimas horas. A sus 29 años, sentía que había vivido varias vidas, y ninguna de ellas le había preparado para una situación como esta, para un miedo tan profundo y tan irracional. Cada céntimo que ganaba en esa casa de lujos obscenos, era para su familia en el pueblo, para las medicinas de su madre enferma, para que su hermano pequeño pudiera seguir estudiando y tener un futuro mejor que el suyo, un futuro lejos de la servidumbre. Ellos eran su motor, la razón por la que soportaba la frialdad hiriente de los Santoro y la soledad aplastante de vivir en una ciudad que nunca sintió como suya. Madrid era un monstruo de contrastes inhumanos. Desde la ventana de la cocina podía usted ver las luces de los rascacielos del distrito financiero, símbolos de un poder y una riqueza que le parecían de otro planeta, mientras su mente viajaba a las calles de su barrio obrero, donde la gente se ayudaba, donde una puerta siempre estaba abierta para un vecino en apuros. Allí, la familia no era un apellido en una placa de bronce, sino el calor de un abrazo, un plato de comida caliente compartido. La mansión era una jaula de oro, hermosa por fuera, pero vacía y gélida por dentro, y en medio de esa frialdad, estaba Lucas, ese niño. Sentía una conexión con él que iba más allá de su trabajo, algo visceral, un instinto que no podía nombrar, pero que le oprimía el pecho cada vez que lo oía reír o llorar. ¿Por qué le afectaba tanto? Los días siguientes a la fiesta fueron de una tensión casi insoportable, una guerra fría silenciosa que se libraba en los pasillos de mármol de la mansión. Ricardo Santoro la evitaba deliberadamente, pero Elena sentía su mirada vigilante sobre ella en todo. Es un momento, como un halcón observando a su presa desde las alturas, esperando el más mínimo error para atacar. Cada vez que se cruzaba con él en un pasillo o en el salón, él la ignoraba por completo, como si fuera parte del mobiliario. Una humillación silenciosa y constante que la hacía sentir cada vez más pequeña, más invisible. La señora Prieto, la madre de Ricardo y matriarca de la familia, una mujer cuya sonrisa era tan afilada como el hielo y cuya amabilidad era una estudiada fachada, la observaba con abierta desconfianza, siguiendo sus movimientos con ojos de lince, buscando cualquier pretexto para justificar su despido. Elena se refugió en su trabajo, limpiando con más ahínco que nunca, puliendo la plata hasta que le dolían los dedos, fregando suelos ya impecables, todo en un intento desesperado por volverse invisible para sobrevivir en ese ambiente hostil. Pero su corazón ya no estaba en paz. Buscaba cualquier excusa para pasar cerca de la guardería de Lucas, solo para escuchar su risa a través de la puerta, un sonido que era como un bálsamo para su alma herida. A veces, cuando la niñera no estaba, se atrevía a asomarse y sus miradas se encontraban. El niño siempre le sonreía, una sonrisa pura y sin malicia que le partía el alma en dos. Era en esos breves instantes robados que sentía que no estaba loca, que la conexión era real y tangible. Se preguntaba constantemente por la madre del niño, la exesposa de Ricardo, de quien nadie hablaba. Su ausencia era un fantasma que flotaba en cada habitación de la casa. Era un misterio más en un lugar lleno de secretos. Pero lo que nadie esperaba era que la respuesta estuviera a punto de aparecer de la forma más inesperada. Una tarde, mientras hacía la limpieza semanal del despacho de Ricardo, un lugar al que tenía terminantemente prohibido entrar si él estaba presente,
algo llamó su atención de una forma extraña y poderosa. El sol de la tarde entraba por el gran ventanal, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire como diminutos diamantes suspendidos en el tiempo. Estaba pasando el plumero por una imponente estantería de caoba repleta de libros de derecho y finanzas, volúmenes que parecían no haber sido abiertos jamás, cuando un pequeño destello metálico la deslumbró. Provenía de debajo de un pesado pisapapeles de mármol que descansaba sobre una pila de documentos perfectamente ordenados. Con una curiosidad que superó a su miedo instintivo, movió el objeto con cuidado conteniendo la respiración, y entonces la vio. Era una pequeña pulsera de plata, delicada y claramente de niño, ennegrecida por el tiempo y el olvido. Parecía haber estado allí escondida durante mucho tiempo, cubierta por una fina capa de polvo que delataba su abandono. La recogió con cuidado, sus dedos rozando el metal frío. Un escalofrío inexplicable la recorrió de pies a cabeza, una sensación eléctrica que le erizó la piel y le aceleró el pulso. La joya le resultaba dolorosamente familiar, una punzada de reconocimiento en lo más profundo de su memoria, un eco de un dolor que creía haber enterrado para siempre. Era idéntica, en cada detalle, en cada pequeña imperfección, a una que ella misma había tenido, una que había perdido hacía casi 2 años en las circunstancias más dolorosas y traumáticas de su vida. La examinó más de cerca, su corazón comenzando a latir con una fuerza desbocada, un tambor descontrolado en su pecho que amenazaba con ensordecerla. Era imposible. Simplemente no podía ser verdad. No puede ser. Es la misma que yo tenía, pensó, sintiendo que el aire le faltaba de repente, y que la lujosa habitación comenzaba a encogerse a su alrededor, las paredes de caoba acercándose para aplastarla. Le dio la vuelta al pequeño objeto entre sus dedos temblorosos, el metal ahora cálido por el contacto con su piel, como si despertara de un largo sueño. La luz del sol incidió sobre la superficie interior, y entonces lo vio, un detalle minúsculo que había olvidado en la niebla del dolor pero que su corazón reconoció al instante, con una claridad que la dejó sin aliento. Había un grabado, casi imperceptible por el paso del tiempo y el desgaste del uso. Tuvo que acercarlo mucho a sus ojos, casi hasta tocar sus pestañas, forzando la vista para poder descifrar las minúsculas letras. Eran 2 iniciales, unidas por un pequeño símbolo de suma, un grabado que ella misma había encargado con toda la ilusión del mundo. E+L. Elena ahogó un grito, llevándose la mano libre a la boca para sofocar el sonido que amenazaba con escapar de su garganta. El mundo a su alrededor empezó a dar vueltas, los libros en las estanterías se convirtieron en manchas borrosas de colores oscuros. E de Elena. L de ¿Lucas? La coincidencia era demasiado brutal, demasiado cruel para ser una simple casualidad del destino. De repente, una avalancha de recuerdos la golpeó con la fuerza de un huracán, derribando los muros que había construido para protegerse del dolor más insoportable. Recordó el día en que compró esa pequeña joya, en un humilde mercado de artesanía, soñando con el futuro, con una vida que nunca llegó a ser. Recordó el día en que la perdió, en la fría y estéril habitación de una clínica, el mismo día que los médicos le dijeron, con una compasión distante y profesional, que había perdido al bebé que esperaba con tanta ansia. La memoria de aquel día en la clínica era borrosa, envuelta en la niebla del dolor agudo y la medicación que le habían administrado para calmarla. Recordaba fragmentos inconexos, como piezas de un rompecabezas que no encajaban del todo. Caras anónimas con mascarillas quirúrgicas que le hablaban con una compasión distante casi ensayada. El sonido agudo y constante de los monitores que marcaban un pulso que no era el de su hijo. Una sensación de pérdida tan profunda y vacía, que sentía que le habían arrancado el alma del cuerpo con las manos desnudas. Le habían dicho que todo había acabado, que era joven, que no debía culparse, que debía intentar olvidarlo y seguir adelante con su vida. Y eso hizo, o al menos lo intentó con todas sus fuerzas, con cada fibra de su ser. Se mudó a Madrid buscando un nuevo comienzo, un trabajo que le permitiera mantener la mente ocupada y enviar dinero a casa para que otros tuvieran las oportunidades que ella nunca tuvo. El empleo en la mansión Santoro había sido una bendición en ese momento, una oportunidad para reconstruir su vida pieza por pieza, aunque algunas piezas siempre faltarían, dejando un hueco que nada podría llenar. Pero ahora, esa vida reconstruida con tanto esfuerzo se desmoronaba bajo sus pies, revelando los cimientos de una mentira monstruosa. La fecha.
De repente, la fecha de nacimiento de Lucas le vino a la mente con una claridad cegadora. Lo sabía porque había tenido que limpiar después de su primera fiesta de cumpleaños, un evento tan ostentoso como el que acababa de pasar. Hizo los cálculos en su cabeza, una y otra vez, mientras el pánico crecía en su pecho como una marea helada. La fecha coincidía. Coincidía exactamente con el tiempo que ella pasó en aquella clínica, en otra ciudad, recuperándose de lo que le dijeron que era la pérdida de su hijo. ¿Por qué me está pasando esto?, se preguntó a sí misma en un susurro que se perdió en el silencio del lujoso despacho, una pregunta que no tenía respuesta, solo más y más dudas que se enroscaban en su mente como serpientes venenosas. Miró a su alrededor, a los retratos de la familia Santoro que la observaban desde sus marcos dorados con miradas altivas, a los muebles caros, al orden impecable de un hombre que controlaba cada aspecto de su vida con una precisión milimétrica. Todo en esa casa era una fachada, una construcción perfecta diseñada para ocultar la verdad podrida que se escondía debajo de la superficie de lujo y respetabilidad. Y Ricardo Santoro era el arquitecto de todo ello. Su frialdad, su control obsesivo, su amenaza velada en el pasillo. Todo empezaba a cobrar un nuevo y siniestro sentido. No era solo la vergüenza de un padre por las palabras de su hijo en una fiesta. Era el miedo. El miedo puro y paralizante de un hombre que guardaba un secreto terrible, un secreto cocodben, y ahora ella estaba a punto de desenterrar. Elena sintió una oleada de rabia, una rabia pura y ardiente que quemó su miedo inicial, y lo convirtió en combustible. Habían jugado con su vida, con su cuerpo, con su dolor más profundo. Le habían arrebatado lo más preciado que una mujer puede tener, tratándola como un mero recipiente. Y ahora el destino, o quizás la simple casualidad, la había puesto cara a cara con la verdad. Tenía que saberlo. No importaba el riesgo, no importaba el poder de Ricardo Santoro. Esa necesidad de saber era más fuerte que cualquier amenaza, más fuerte que su propio instinto de supervivencia. Era una necesidad del alma. Salió del despacho sintiéndose como una persona completamente diferente a la que había entrado apenas unos minutos antes. Su miedo no había desaparecido por completo. Seguía allí, un nudo frío en el estómago, pero ahora estaba acompañado de una determinación de acero que nunca antes había sentido en su vida. No puedo fallar ahora, no puedo equivocarme, pensó, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa, trazando planes y estrategias en medio del caos de sus emociones. Necesitaba ser inteligente, necesitaba ser cautelosa como un animal en territorio enemigo. Ricardo era un hombre poderoso, con recursos ilimitados y sin escrúpulos. Un enfrentamiento directo sería un suicidio, la desacreditaría en un instante, la llamaría loca, la destruiría públicamente y se aseguraría de que nadie volviera a creer una sola palabra suya. Necesitaba pruebas irrefutables, no solo un sentimiento visceral, y una pequeña joya encontrada por casualidad. La mansión, que antes era un simple lugar de trabajo, se convirtió en un campo de batalla silencioso, un territorio hostil lleno de pistas y peligros. Empezó a observar todo con nuevos ojos, escuchando conversaciones a escondidas, memorizando detalles aparentemente insignificantes, buscando cualquier cosa que pudiera servirle. Su trabajo de limpieza le daba acceso a casi todas las áreas de la casa, una ventaja que ahora planeaba usar a su favor. Se movía con la misma eficiencia silenciosa de siempre para no levantar sospechas, pero su mente era un hervidero de planes. Se sentía como una espía en su propia vida, donde un paso en falso podría significar el fin. La soledad de su lucha era abrumadora, pero cada vez que veía a Lucas y él le regalaba una sonrisa inocente, encontraba la fuerza para seguir adelante. No estoy loca. Sé lo que siento en mi corazón, se repetía como un mantra en la soledad de su pequeña habitación en el ático de la mansión, un espacio minúsculo que contrastaba con la opulencia del resto de la casa. Las noches eran las peores. El silencio de la casa, que antes era reconfortante, ahora parecía amplificar sus miedos y sus dudas, convirtiéndolos en monstruos que la acechaban en la oscuridad. Daba vueltas en la cama, con el pequeño objeto de plata apretado en su mano, su única conexión tangible con la verdad que sentía en sus entrañas. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si todo era una increíble y cruel coincidencia, una jugarreta del destino para torturarla? La idea la aterrorizaba. Si estaba equivocada,
no solo perdería su trabajo y su única fuente de ingresos, sino también su cordura. Sería marcada como una mentirosa, una mujer desequilibrada, que intentó aprovecharse de una familia rica. Ricardo se aseguraría de que su reputación quedara destruida para siempre, de que nunca más pudiera encontrar trabajo en ningún sitio. Pero entonces, recordaba la mirada de Lucas. Recordaba sus bracitos regordetes extendiéndose hacia ella en la fiesta, un gesto de reconocimiento instintivo. Recordaba la palabra mamá, Salié, NDO de sus labios con una claridad que le erizaba la piel. Ninguna coincidencia podía explicar ese vínculo, esa conexión instantánea y profunda que sentían el uno por el otro. Era el instinto más primario y poderoso del mundo. Era el lazo invisible pero irrompible entre una madre y su hijo. Y ese lazo Elena lo sabía en el fondo de su alma, no podía ser fabricado ni fingido. Alguien se lo había robado. Y ella iba a recuperarlo costara lo que costara. El primer paso sería volver a la ciudad donde todo empezó. El plan comenzó a tomar forma en su mente, una estrategia nacida de la desesperación más profunda y del amor maternal más puro. Pediría unos días libres, inventaría una excusa creíble, una enfermedad repentina de su madre, cualquier cosa que no levantara sospechas en la vigilante señora Prieto. Necesitaba volver a esa clínica. Quizás alguien allí recordaría algo, por pequeño que fuera, una pieza suelta que encajara en su rompecabezas. Una enfermera, un administrativo, un celador. Cualquiera que pudiera haber visto algo fuera de lo común hace casi 2 años. Era una posibilidad remota, como buscar una aguja en un pajar, pero era la única que tenía para empezar. Mientras tanto, en la mansión, seguiría buscando con más cuidado que nunca. El despacho de Ricardo era el centro neurálgico de su poder y sus secretos. Estaba segura de que allí, entre contratos millonarios y cifras frías, encontraría algo más, algo que él hubiera pasado por alto en su arrogancia. Quizás un extracto bancario con un pago inusual a la clínica, una factura, una agenda antigua con una anotación. Cualquier cosa que lo vinculara a ese lugar en las fechas clave. El riesgo era enorme. Si la descubrían registrando sus cosas, las consecuencias serían inmediatas y devastadoras. Pero el miedo a vivir el resto de su vida con esa duda clavada en el corazón era mucho mayor. Ya no se trataba solo de ella. Se trataba de Lucas, un niño inocente atrapado en una red de mentiras, creciendo sin el amor de su verdadera madre. Elena se miró en el pequeño espejo de su habitación. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la misma empleada sumisa y asustada. Sus ojos brillaban con una nueva luz. Era la luz de la justicia. La luz de una leona dispuesta a luchar por su cachorro. La oportunidad se presentó antes de lo que esperaba. Como si el destino, después de tanta crueldad, por fin se pusiera de su parte por un instante. Ricardo y su madre anunciaron que se irían de viaje de fin de semana a su finca en el campo para cerrar un negocio importante. Dejarían a Lucas en la mansión con la niñera de turno. Para Elena era la señal que había estado esperando, un regalo del cielo. Tendría la casa para ella sola durante 48 horas. Era tiempo suficiente para buscar con calma, sin la presión constante de ser descubierta en cualquier momento. La noche antes de su partida, Elena apenas pudo dormir. La anticipación y el nerviosismo la mantenían en un estado de alerta máxima. Cada pequeño ruido de la casa la hacía sobresaltar. Repasó su plan una y otra vez en la oscuridad de su cuarto. Empezaría por el despacho, el lugar más peligroso pero también el más prometedor. Revisaría cada cajón, cada archivo, cada libro, luego buscaría en otros lugares, en el vestidor de Ricardo, en los armarios, incluso en la caja fuerte si por un milagro lograba encontrar la combinación. Tengo que encontrar algo. Tiene que haber algo, pensó, apretando los puños bajo las sábanas hasta que le dolieron los nudillos. Era su única oportunidad real. Si no encontraba nada ese fin de semana, tendría que pasar al plan B, el viaje a la clínica, que era mucho más arriesgado y con menos probabilidades de éxito. El futuro de Lucas y el suyo propio dependían de lo que encontrara en las próximas horas. La mansión de los Santoro guardaba un secreto, y ella estaba decidida a desenterrarlo aunque fuera lo último que hiciera. Cuando el coche de Ricardo finalmente se perdió de vista al final del largo camino de entrada, Elena sintió una mezcla de alivio y pánico que le revolvió el estómago. La casa estaba en un silencio casi sepulcral, excepto por los sonidos lejanos de Lucas jugando en la guardería con la niñera.
Era el momento. Con el corazón latiéndole con una fuerza que le retuvo hasta en baba en los oídos, se dirigió directamente al despacho de Ricardo. Entró y cerró la puerta a sus espaldas con un suave clic, cruzando un punto de no retorno. El aire era pesado, olía a cuero caro, a dinero antiguo y a secretos bien guardados. Se sentó en la imponente silla de Ricardo, sintiéndose pequeña y abrumada por la magnitud de la tarea. El escritorio era una fortaleza de cajones de caoba, todos cerrados con llave. La frustración comenzó a apoderarse de ella, una ola de impotencia que amenazaba con ahogarla. «Piensa, Elena, piensa», se dijo a sí misma, intentando controlar el temblor de sus manos. Ricardo era un hombre metódico y arrogante. ¿Dónde escondería una llave? Probablemente en un lugar obvio, un lugar donde nunca pensaría que una simple empleada buscaría, por puro desprecio. Empezó a revisar los libros de la estantería uno por uno, pasando los dedos por los lomos de cuero. Y entonces, dentro de un grueso volumen sobre derecho mercantil, un libro que parecía no haber sido o tocado en años, lo encontró. Un pequeño juego de llaves. Con las manos temblorosas probó la primera llave en el cajón superior del escritorio. Encajó perfectamente. Con un suave clic, la cerradura se abrió. Contuvo la respiración, el corazón desbocado, y abrió el cajón lentamente, como si pudiera contener una serpiente. Con el primer cajón abierto, la esperanza y el miedo luchaban en su interior en una batalla campal. Estaba lleno de documentos perfectamente ordenados, contratos, informes financieros. Nada que pareciera personal o relevante a primera vista, solo los negocios de un hombre poderoso. Revisó el segundo cajón, y el tercero, con la misma meticulosidad y el mismo resultado decepcionante. El desaliento empezó a hacer mella en su determinación, una voz en su cabeza susurrándole que estaba perdiendo el tiempo, que se estaba volviendo loca. Quizás se había equivocado, quizás no había nada que encontrar, y todo estaba en su cabeza, una fantasía dolorosa creada por el trauma y la soledad. Estaba a punto de rendirse, de cerrar el último cajón y aceptar que había perdido esta batalla silenciosa, cuando su mano tropezó con un sobre manila escondido en el fondo, debajo de una pila de carpetas de proyectos inmobiliarios. No tenía ninguna etiqueta, era completamente anónimo, y precisamente por eso, su instinto le gritó que eso era lo que buscaba. Lo sacó y lo puso sobre el escritorio, su corazón latiendo con una nueva y frágil esperanza. Dentro había varios documentos sujetos con un clip. El primero era un certificado de nacimiento. El de Lucas Santoro. Pero algo estaba mal. Muy mal. En el apartado del nombre de la madre, no figuraba el de la exesposa de Ricardo. El espacio estaba ocupado por un nombre que no conocía, el de una mujer llamada Sofía Vargas. ¿Quién era ella? ¿Y por qué Ricardo guardaría esto con tanto secreto, un certificado que no era el oficial? La confusión la invadió, una niebla que la desorientó por completo. Esto no era lo que esperaba encontrar. La verdad era mucho más extraña y retorcida de lo que había imaginado. Debajo del certificado de nacimiento, había otro documento que le heló la sangre en las venas, un papel que parecía quemarle los dedos al tocarlo. Era un informe de laboratorio de una prestigiosa clínica genética, un análisis de ADN. Lo leyó con la boca seca, sus ojos saltando de una línea a otra, intentando comprender el lenguaje técnico y frío de la ciencia. La prueba había sido encargada por el propio Ricardo Santoro, en secreto, casi un año después del nacimiento del niño. Comparaba el ADN de Ricardo con el de Lucas. Y el resultado, impreso en negrita al final de la página, era inequívoco, brutal y devastador para la identidad que Ricardo había construido. Probabilidad de paternidad, 0%. Ricardo Santoro no era el padre biológico de Lucas. La revelación la dejó sin aliento, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se tuvo que apoyar en el escritorio para no caerse, las piernas le temblaban sin control. Todo lo que creía saber, todo el escenario que había construido en ese momento se había hecho añicos en un solo segundo. Ricardo no era el padre. Entonces, ¿quién era? ¿Y por qué estaba criando a un niño que no era suyo, ocultando su verdadera identidad con un certificado de nacimiento falso? La mentira era mucho más grande y compleja de lo que jamás había imaginado. Ya no se trataba solo de un bebé robado a una madre, sino de un elaborado engaño que involucraba a múltiples personas. La tal Sofía Vargas, el verdadero padre, y ella.
¿Dónde encajaba ella en todo este rompecabezas infernal? El objeto en su bolsillo parecía quemarle a través de la tela. Sabía que era la pieza clave, pero aún no entendía cómo se unía a todo lo demás. El misterio se había vuelto más profundo y mucho más peligroso. Tengo que salir de aquí ahora mismo, pensó, un pánico repentino apoderándose de ella, la sensación de que las paredes se cerraban y de que Ricardo podría aparecer en cualquier momento, aunque supiera que estaba a cientos de kilómetros. Fotografió los documentos, con su viejo teléfono móvil, sus manos temblando tanto, que apenas podía enfocar la cámara, rezando para que las imágenes fueran legibles. Cada segundo que pasaba en ese despacho era un riesgo inmenso. Guardó todo exactamente como lo había encontrado, volvió a cerrar los cajones con llave y escondió las llaves en el mismo libro, borrando cualquier rastro de su presencia con el cuidado de un ladrón profesional. Salió del despacho y cerró la puerta, apoyando la espalda en la madera fría, intentando calmar su respiración agitada y el galope de su corazón. Las fotos en su teléfono eran dinamita pura, eran la prueba de que Ricardo estaba mintiendo, la prueba de que todo su mundo era una farsa. Pero también la ponían a ella en un peligro mortal. Si Ricardo descubría que ella sabía la verdad, que tenía pruebas, no dudaría en silenciarla para siempre, de una forma u otra. Tenía que actuar con rapidez y con inteligencia. Ya no podía hacer esto sola, necesitaba ayuda profesional, necesitaba a ALG, alguien que la creyera, alguien que pudiera enfrentarse legalmente al poder de los Santoro. ¿Pero quién? No conocía a nadie en esa ciudad enorme y hostil. Era una extraña, sin contactos ni recursos. La desesperación comenzó a arañar su alma. ¿Había llegado tan lejos solo para encontrarse en un callejón sin salida? Pero entonces, pensó en su barrio, en la solidaridad de su gente. Quizás la ayuda no estaba en los grandes bufetes de abogados del centro, sino mucho más cerca. Esa misma noche, Elena tomó una decisión irrevocable. Un salto al vacío sin red de seguridad. No podía esperar más, no podía volver a su pequeña habitación y fingir que no sabía nada, no después de lo que había descubierto. Empacó una pequeña bolsa con lo esencial. Escribió una nota escueta para la niñera diciendo que había tenido una emergencia familiar, y que volvería en un par de días. Luego, sin mirar atrás, abandonó la mansión Santoro en la oscuridad de la noche, como una ladrona huyendo de la escena del crimen, con el corazón en un puño. Caminó por las calles vacías y lujosas de la urbanización, sintiéndose como una fugitiva. Cada sombra le parecía una amenaza, cada ruido de un coche a lo lejos le aceleraba el corazón. Pero seguía caminando, impulsada por la adrenalina y la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Se dirigió a la estación de autobuses, compró un billete para el primer autobús que salía hacia su antigua ciudad, el lugar donde todo había comenzado y donde esperaba a encontrar las respuestas finales que necesitaba para armar su caso. Mientras el autobús se alejaba de Madrid, vio las luces de la ciudad desaparecer en el horizonte como estrellas moribundas. Dejaba atrás una vida de servidumbre y humillación, pero se adentraba en un futuro incierto y peligroso. Apretó el teléfono en su bolsillo, su única arma en esta guerra desigual. No sabía qué encontraría al final del viaje, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su propio destino, por precario que fuera. La búsqueda de la verdad había comenzado en serio. El viaje en autobús fue largo y solitario, un limbo de asfalto y oscuridad. Elena no durmió ni un minuto. Pasó las horas mirando por la ventana el paisaje oscuro de la España nocturna, mientras su mente reproducía una y otra vez los acontecimientos de las últimas semanas, intentando encontrarles un sentido. Las palabras de Lucas, la amenaza de Ricardo, el descubrimiento del objeto en el despacho, los documentos. Todo se arremolinaba en su cabeza, formando una imagen cada vez más clara y aterradora. Alguien le había robado a su hijo, y se lo había entregado a un hombre poderoso que no era su padre, y que además lo sabía. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo detrás de un engaño tan cruel y elaborado? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Venganza? Las posibilidades eran infinitas y aterradoras. Cuando el autobús finalmente llegó a su destino al amanecer, Elena sintió un nudo en el estómago. Volver a esa ciudad era como enfrentarse a un fantasma, al fantasma de la mujer rota que había sido. Cada calle, cada esquina, le traía recuerdos dolorosos de la época más oscura de su vida. Una época que había intentado enterrar bajo capas de trabajo y distancia. Pero no había tiempo para la autocompasión.
Tenía una misión que cumplir. Su primer y único destino era la Clínica San Rafael, el lugar donde le habían arrancado sus sueños y su futuro. Se bajó del autobús y, respirando hondo el aire frío de la mañana, comenzó a caminar hacia el epicentro de su pesadilla, lista para enfrentarla cara a cara. La clínica no había cambiado mucho en 2 años. Seguía siendo un edificio blanco y austero, con un aire de eficiencia fría que le provocó un escalofrío a pesar del sol de la mañana. Entrar por sus puertas automáticas fue uno de los actos más difíciles que Elena había hecho en su vida. Cada pasillo olía a antiséptico y a recuerdos dolorosos que la asaltaban a cada paso, haciéndola sentir vulnerable y pequeña de nuevo. Se dirigió al mostrador de información, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, ensayando mentalmente lo que iba a decir. ¿Puedo ayudarla?, preguntó una recepcionista joven con una sonrisa profesional y vacía, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Elena tartamudeó al principio, la voz se le quedó atrapada en la garganta. Yo estuve ingresada aquí hace casi 2 años, en maternidad. Quería saber si podría hablar con alguna de las enfermeras que trabajaban en ese turno. La recepcionista la miró con extrañeza, su profesionalidad teñida de sospecha. Eso es muy irregular. Necesitaríamos más información, una razón válida para acceder a esos registros. Elena sabía que no podía decirle la verdad, no todavía. Es solo que una de ellas fue muy amable conmigo en un momento muy difícil de mi vida. Me gustaría darle las gracias personalmente, improvisó, esperando sonar convincente. La recepcionista dudó, pero la expresión de sincera angustia en el rostro de Elena pareció conmoverla. Déjeme ver qué puedo hacer, dijo, tecleando en su ordenador. Tras unos minutos que, a Elena le parecieron una eternidad, levantó la vista. La mayoría del personal de esa época ya no trabaja aquí. Pero hay una enfermera, Carmen, que se acaba de jubilar. A veces viene a tomar café con sus antiguas compañeras. Vive cerca. Le dio una dirección en un trozo de papel. Era una pequeña esperanza, un hilo delgado en la oscuridad, pero para Elena, era todo lo que tenía. Encontrar la casa de Carmen fue como seguir un hilo de esperanza en un laberinto de calles modestas y tranquilas. Elena llamó a la puerta con el corazón en un puño, el sonido del timbre resonando en el silencio de la mañana como un disparo de salida que marcaba el inicio de una nueva batalla. La puerta se abrió unos centímetros, revelando el rostro de una mujer de unos 60 años, con el pelo blanco recogido en un moño y unos ojos amables pero cansados que la examinaron con cautela, la prudencia de quien ha visto demasiado en la vida. ¿Sí?, preguntó la mujer, su voz era suave pero firme, denotando una vida de rutinas y poca inclinación por las sorpresas inesperadas. Elena sintió que el aire se le quedaba atrapado en los pulmones, la importancia de ese momento pesaba sobre ella como una losa de plomo. Señora Carmen, ¿verdad? Disculpe que la moleste en su casa. Mi nombre es Elena Morales. Yo estuve ingresada en la Clínica San Rafael hace casi 2 años. Quizás no se acuerde de mí. Cada palabra era un esfuerzo, una súplica velada para que la mujer al otro lado de la puerta no se la cerrara en las narices. El destino de su búsqueda, la posibilidad de encontrar una sola verdad en un océano de mentiras, dependía de la reacción de aquella desconocida. No puedo fallar ahora, no puedo asustarla, pensó, apretando con fuerza la correa de su bolso hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La expresión de Carmen no cambió, seguía siendo un lienzo de prudente neutralidad, esperando más información antes de emitir un juicio. ¿Qué recordaría de ella? ¿Y qué estaría dispuesta a contar? La mención de la Clínica San Rafael hizo que la expresión de Carmen se tensara visiblemente, como si hubiera tocado un nervio expuesto. La amabilidad inicial en sus ojos fue reemplazada por una sombra de desconfianza y un atisbo de un recuerdo doloroso, como si Elena hubiera pronunciado una palabra prohibida, un conjuro que despertaba fantasmas del pasado que era mejor dejar dormidos. Miró a Elena de arriba a abajo, su escrutinio se volvió más intenso, como si intentara situarla en el vasto archivo de rostros y tragedias que había visto a lo largo de su carrera como enfermera. El silencio se alargó, cargado de una tensión que Elena podía sentir físicamente, era casi como un zumbido en el aire. Cada segundo que pasaba sin una respuesta era una pequeña tortura, un golpe más a su frágil esperanza. Podía oír el tic-tac de un reloj de pared dentro de la casa,
un sonido monótono que marcaba el pulso de su ansiedad creciente. Finalmente, Carmen suspiró. Un sonido que parecía venir de lo más hondo de su alma. Un suspiro de resignación, de cansancio, como si supiera que la tranquilidad que tanto valoraba estaba a punto de ser perturbada para siempre. «Pasa», dijo, abriendo la puerta un poco más, lo justo para que Elena pudiera entrar en el pequeño y acogedor recibidor. La decisión estaba tomada, pero la batalla para convencerla apenas había comenzado. ¿Sería una aliada o un obstáculo más? El apartamento de Carmen era pequeño pero impecablemente limpio y ordenado. Olía a café recién hecho y a lavanda, una mezcla que evocaba una sensación de hogar y normalidad que Elena no había sentido en años. Fotos de sus nietos sonreían desde cada estante y cada pared, un santuario de vida y felicidad que contrastaba violentamente con el caos y la angustia que reinaban en el interior de la joven. Se sentaron en el pequeño salón, en 2 sillones de orejas que habían visto tiempos mejores, pero que aún conservaban un aire de dignidad. Carmen no la invitó a sentarse, pero Elena lo hizo de todos modos, sintiendo que sus piernas no la sostendrían por mucho más tiempo. «¿Qué es lo que quieres, muchacha? Han pasado casi 2 años. No me gusta remover el pasado. Suele traer más dolor que alivio», dijo Carmen. Su tono ahora era más directo, el de una profesional acostumbrada a lidiar con situaciones difíciles y a poner barreras emocionales para protegerse. Elena tragó saliva, buscando las palabras adecuadas, sabiendo que su siguiente frase determinaría si esta conversación terminaba antes de empezar. «Necesito saber qué pasó realmente ese día, el día que supuestamente perdí a mi bebé». Las palabras salieron con más fuerza de la que esperaba. Una declaración de intenciones que ya no admitía vuelta atrás. Carmen la observó en silencio, su rostro impenetrable, esperando el siguiente movimiento. Elena sacó su teléfono con manos temblorosas y le mostró las fotos de los documentos que había encontrado en el despacho de Ricardo, la prueba de ADN que demostraba que él no era el padre, certificado de nacimiento a nombre de una mujer desconocida. Los ojos de Carmen se abrieron de par en par al ver los papeles en la pantalla del móvil, un destello de reconocimiento y de miedo puro cruzando su rostro como un relámpago en una noche oscura. La máscara de profesionalidad que había mantenido hasta entonces se resquebrajó por un instante, revelando a la mujer asustada que había debajo. «¿De dónde has sacado esto?», susurró, su voz apenas un hilo, mirando a su alrededor como si temiera que las paredes tuvieran oídos. Esto es muy peligroso. No tienes idea de en qué te estás metiendo, esta gente es muy poderosa». Elena sintió un nudo en la garganta, pero la reacción de Carmen, su miedo, era la confirmación que necesitaba. «Lo sé. Pero es mi hijo». «Lo siento aquí», dijo, llevándose una mano al corazón, un gesto instintivo y poderoso. «Y necesito que me ayude, necesito que me digas si recuerda algo. Cualquier detalle, por pequeño que sea, un nombre, una conversación, una mirada extraña, cualquier cosa que le pareciera fuera de lugar». El silencio volvió a caer entre ellas, pero ahora era diferente, más pesado y ominoso que antes, cargado con el peso de un secreto terrible que había permanecido enterrado demasiado tiempo. Carmen se levantó y empezó a caminar nerviosamente por la pequeña habitación, una leona enjaulada, atrapada entre su conciencia y su miedo. «Recuerdo tu caso perfectamente», comenzó Carmen finalmente, su voz temblorosa mientras se detenía frente a la ventana, dándole la espalda a Elena, como si no pudiera mirarla a los ojos al confesar. «Fuiste una de las últimas pacientes que atendí antes de jubilarme. Llegaste sola, muy asustada. Estabas muy mal después, completamente destrozada. Te administramos sedantes fuertes para que pudieras descansar». Hizo una pausa larga y pesada, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico sobrehumano, como si estuviera reviviendo un trauma que había intentado enterrar bajo capas de olvido. «Pero recuerdo algo más, algo que siempre me pareció extraño, algo que intenté olvidar para poder dormir por las noches sin tener pesadillas». Se giró para enfrentar a Elena, y en sus ojos había una mezcla de piedad y terror que le heló la sangre a la joven. «Unas horas después de tu complicación, un hombre muy elegante y muy importante vino a la clínica. No venía a visitar a su esposa ni a ningún familiar. Vino directamente a la sala de neonatos, con una actitud de ser el dueño del lugar. Era Ricardo Santoro». El nombre, pronunciado en voz alta en esa humilde sala de estar, sonó como una blasfemia.
como la invocación de una fuerza oscura y maligna que lo había contaminado todo con su poder. La pieza final del rompecabezas estaba a punto de encajar. Elena contuvo el aliento, su cuerpo entero se tensó, cada músculo preparado para el impacto de la revelación final que sabía que estaba por llegar. Estaba en el umbral de la verdad, y le aterrorizaba tanto como la deseaba. Carmen continuó, su voz ahora era un susurro conspirador, como si temiera que alguien pudiera escucharla incluso en la seguridad de su propia casa. Habló con el director de la clínica en privado, en su despacho. Hubo mucho movimiento, muchas puertas cerrándose, muchos susurros entre las enfermeras más veteranas. A las más jóvenes nos mantuvieron al margen, y luego, se fue, llevándose a un recién nacido en un Moisés carísimo. Nos dijeron a todos que era una adopción especial, de alta confidencialidad, un caso de suma importancia para la reputación del hospital. Que el bebé era huérfano y que el señor Santoro, en un acto de generosidad sin precedentes, se hacía cargo de él. Nos ordenaron que no hiciéramos preguntas, que olvidáramos lo que habíamos visto. Hizo una pausa, mirando sus propias manos como si estuvieran sucias, manchadas por su silencio cómplice. Yo necesitaba mi pensión, no podía permitirme problemas. Tenía una hija en la universidad y una hipoteca que pagar. Callé. Todos callamos por miedo. La confesión quedó flotando en el aire, una verdad terrible y envenenada que lo confirmaba todo. El bebé que Ricardo se llevó, era Lucas, era su hijo. Las lágrimas empezaron a brotar de los ojos de Elena, silenciosas y ardientes, mientras la certeza la golpeaba con la fuerza de un tren. No estaba loca. Le habían robado a su hijo. No puedes enfrentarte a ellos tú sola, niña, advirtió Carmen, su voz cargada de una urgencia nacida del pánico más profundo, intentando hacerla entrar en razón. La familia Santoro es una de las más poderosas de este país. No tienes ni idea de su alcance, de sus tentáculos. Tienen dinero, tienen contactos en la política, en la judicatura, en la policía. Tienen el poder de destruir vidas con una simple llamada telefónica. Se acercó a Elena, sus ojos suplicantes. Si vas contra ellos te aplastarán como a un insecto. No tendrán piedad, dirán que estás loca, que eres una oportunista, que te lo inventas todo por dinero. Usarán su poder mediático para convertirte en un monstruo. Nadie te creerá, ¿entiendes? Nadie. Las palabras de la anciana enfermera eran como dagas de hielo clavándose en el corazón de Elena. Pero en lugar de apagar su fuego, lo avivaron hasta convertirlo en un incendio incontrolable. La rabia, una rabia justa y pura, comenzó a reemplazar el dolor y el miedo que la habían paralizado durante tanto tiempo. Ya no era solo una madre buscando a su hijo. Era una mujer luchando contra un sistema corrupto que permitía a los ricos comprar y vender vidas como si fueran mercancía barata, como si el dolor de los humildes no importara. La injusticia era tan grande, tan monstruosa, que le daba una fuerza que no sabía que poseía. La lucha ya no era una opción, era una necesidad vital, una cuestión de honor y de amor propio. No me importa su poder, respondió Elena, su propia voz sorprendiéndola por su firmeza. Una calma gélida que no había sentido nunca antes, la calma que precede a la tormenta. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto desafiante, casi de rabia. No me importa su dinero ni sus contactos, es mi hijo. Y no voy a parar hasta recuperarlo. Pero tiene razón en una cosa, no puedo hacerlo sola. Miró a Carmen, sus ojos ya no eran suplicantes. Eran los de una guerrera pidiendo a otra que se uniera a la batalla por una causa justa. Necesito su ayuda. Necesito que testifique, que cuente lo que vio ante un juez. Su palabra es la única prueba que tengo de lo que realmente ocurrió esa noche en la clínica. Su testimonio puede cambiarlo todo. La petición quedó suspendida en el aire. Una pregunta de un peso insoportable que podría cambiar el curso de ambas vidas para siempre. Carmen negó con la cabeza lentamente, el miedo ganando la batalla en su interior, sus ojos llenándose de lágrimas de impotencia. No puedo, lo siento, de verdad que lo siento mucho. Tengo nietos, tengo una vida tranquila. No puedo arriesgarlo todo ahora, a mi edad. Me destruirían. Elena sintió una punzada de decepción, pero también de comprensión. No podía obligarla, no podía pedirle que sacrificara su paz por una guerra que no era suya. Salió del apartamento de Carmen con el corazón pesado pero con una nueva y férrea determinación.
Tenía una pieza clave del rompecabezas. Ahora necesitaba encontrar a alguien lo suficientemente valiente para ayudarla a armarlo ante la justicia. De vuelta en Madrid, Elena se sintió más sola que nunca. La inmensa ciudad, con sus millones de almas anónimas, parecía un monstruo indiferente a su dolor, un laberinto de calles que la engullía. Sabía que necesitaba un abogado, pero la sola idea de entrar en uno de esos despachos lujosos del centro, con sus suelos de mármol, sus secretarias impecables y sus tarifas astronómicas, la aterrorizaba. No tenía dinero, no tenía un apellido importante. ¿Quién iba a escuchar la historia de una simple empleada doméstica contra un magnate como Ricardo Santoro? Siguiendo un instinto, una corazonada nacida de la desesperación, se dirigió a su antiguo barrio, el lugar donde había crecido, un laberinto de calles estrechas y edificios de ladrillo donde la gente se conocía por su nombre y la solidaridad no era una palabra vacía. Recordó un pequeño centro de asistencia legal gratuita que funcionaba en los bajos de la parroquia del barrio, un lugar al que acudían los vecinos cuando tenían problemas con el alquiler, el trabajo o los papeles. Era una esperanza remota, un último recurso, pero era la única que le quedaba. Entró en la pequeña oficina, que olía a papel viejo, a café quemado y a una lucha constante contra la burocracia. El lugar estaba lleno de gente humilde, de rostros preocupados que esperaban un milagro legal. Se sintió por primera vez, en el lugar correcto, entre los suyos. Una joven abogada, no mucho mayor que ella, con el pelo recogido en una coleta desordenada y una mirada intensa y apasionada que parecía arder, la atendió entre un caso y otro, con el cansancio de quien lucha demasiadas batallas perdidas. Se llamaba Isabel. Al principio, Isabel la escuchó con el escepticismo profesional de alguien que ha oído toda clase de historias inverosímiles y desesperadas en esa misma silla. Su rostro mostraba una mezcla de empatía y agotamiento. Pero a medida que Elena hablaba, con una voz que al principio temblaba pero que se fue afianzando al relatar su verdad, mostrando las fotos en su teléfono, contando la historia de Carmen con todo lujo de detalles, la expresión de la abogada cambió drásticamente. El escepticismo profesional dio paso a la incredulidad, y luego a una indignación creciente que hizo que sus ojos brillaran con una luz nueva. Se inclinó sobre su desordenado escritorio, apartando pilas de expedientes, para mirar a Elena más de cerca, como si quisiera asegurarse de que era real. Si lo que me estás contando es cierto, dijo Isabel, su voz ahora un susurro cargado de una furia contenida. Esto no es solo un caso de custodia. Esto es un secuestro. Es tráfico de menores. Es un crimen monstruoso que no puede quedar impune. Por primera vez, alguien le ponía nombre a la atrocidad que había sufrido. Alguien la creía. ¿Crees que tenemos alguna oportunidad?, preguntó Elena, su voz rota, un susurro cargado de una esperanza tan frágil que temía que pudiera romperse al contacto con el aire de la pequeña y abarrotada oficina. Isabel se recostó en su silla, que chirrió en protesta bajo el peso de la revelación, y se pasó una mano por el pelo, pensativa, su mente legal trabajando a toda velocidad, calculando probabilidades y estrategias. Una oportunidad, sí, pero va a ser la batalla de David contra Goliat, Elena. Ricardo Santoro tiene a los mejores y más caros abogados del país en su nómina. Son tiburones, no se andan con tonterías, van a intentar destrozarte. A ti y a tu historia. Van a decir que eres una mentirosa, una extorsionadora, una mujer mentalmente inestable que busca dinero fácil. Van a usar cada detalle de tu vida, cada error que hayas cometido, en tu contra. Rebuscarán en tu pasado hasta encontrar algo que puedan usar para desacreditarte. La crudeza de sus palabras era desalentadora, un baño de realidad helada, pero Elena apreció su honestidad. No le estaba vendiendo falsas esperanzas, le estaba mostrando el campo de batalla real al que se enfrentaban. Necesitamos pruebas irrefutables, no solo indicios. Las fotos de los documentos son un buen comienzo, pero no son suficientes. Son copias, podrían argumentar que están manipuladas. El testimonio de la enfermera Carmen es crucial. Sin ella, nuestra posición es muy débil. Necesitamos que esté dispuesta a declarar bajo juramento. Elena asintió, entendiendo la gravedad de la situación, el inmenso desafío que tenía por delante. Haré lo que sea necesario para convencerla. Hablaré con ella de nuevo. Le rogaré si hace falta.
dijo con una determinación que sorprendió a la propia Isabel. La abogada la miró fijamente, evaluándola durante un largo segundo. Vio más allá del miedo y del dolor en sus ojos. Vio la determinación inquebrantable de una madre. Una fuerza de la naturaleza contra la que pocos abogados, por muy caros que fueran, sabían cómo luchar. Y tomó una decisión. Una media sonrisa, la primera que Elena le veía, se dibujó en su rostro. Muy bien, dijo, su tono cambiando de analítico a combativo. Me gustan las causas perdidas. Son las únicas que de verdad merecen la pena. Llevaremos tu caso. Y no te preocupes por el dinero, no te cobraré nada. Si ganamos, mi pago será ver la cara de Santoro cuando se haga justicia. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que no estaba sola en esta lucha. Tenía una aliada, una guerrera a su lado. Una pequeña luz de esperanza, intensa y desafiante, comenzaba a brillar en la más profunda de las oscuridades. La batalla no estaba ganada, ni mucho menos, pero por fin tenía un ejército. Eran solo dos, pero a veces, eso es todo lo que se necesita para cambiar el mundo. Isabel comenzó a trabajar de inmediato, su energía era contagiosa, llenando la pequeña oficina de una nueva vitalidad y un propósito renovado. Lo primero que necesitamos es una estrategia. Atacar de frente sería un suicidio. Ellos tienen más artillería que nosotros. Tenemos que ser más listos, más rápidos y más audaces que ellos, explicó mientras garabateaba notas en una libreta con una letra casi indescifrable, un torbellino de ideas. Vamos a solicitar formalmente una prueba de ADN a través de los juzgados. Es nuestro derecho, y es la prueba definitiva que no podrán rebatir. Pero para que un juez la admita, necesitamos presentar un caso sólido, indicios razonables y bien fundamentados de que tu reclamación es legítima. No podemos ir con las manos vacías. Su plan era meticuloso, una hoja de ruta clara en medio del caos. Primero, intentarían por todos los medios obtener una declaración jurada de Carmen, ofreciéndole protección legal y anonimato inicial para mitigar sus miedos. Segundo, investigarían a fondo a la tal Sofía Vargas, la mujer cuyo nombre aparecía en el certificado de nacimiento falso. ¿Quién era? ¿Dónde estaba? ¿Fue cómplice o una víctima más en este engaño? Tercero, necesitaban encontrar el historial médico original de Elena en la clínica, el que probara que dio a luz a un bebé sano, no que sufrió un aborto espontáneo. Ricardo seguramente lo hizo desaparecer o falsificar, pero siempre quedan rastros, copias de seguridad, registros informáticos. Tenemos que encontrarlos, afirmó Isabel, con una convicción que inspiraba confianza. Elena la escuchaba, abrumada por la cantidad de obstáculos, pero al mismo tiempo impresionada por su inteligencia y su pasión desbordante. Isabel no era solo una abogada, era una estratega nata, una generala planeando su batalla. Mientras yo me encargo de la parte legal y de la investigación, tú tienes una misión igualmente importante, y quizás más difícil, le dijo Isabel, mirándola directamente a los ojos, su expresión volviéndose seria. Tienes que ser fuerte, Elena. Esto se va a poner muy feo antes de mejorar. Ricardo Santoro no se quedará de brazos cruzados. Usará todo su poder para intimidarte, para silenciarte, intentará romperte psicológicamente. ¿Estás preparada para eso? La pregunta quedó flotando en el aire, exigiendo una respuesta honesta y valiente. Elena pensó en Lucas, en su sonrisa, en la forma en que sus bracitos se habían extendido hacia ella en la fiesta, un reconocimiento instintivo que ninguna mentira podía borrar. La imagen le dio toda la fuerza que necesitaba, un ancla en medio de la tormenta que se avecinaba. Estoy preparada, respondió sin dudarlo ni un instante, su voz resonando con una convicción nueva que ni ella misma sabía que poseía. La guerra había sido declarada oficialmente. Ya no había vuelta atrás, solo el camino hacia la verdad, sin importar lo doloroso que fuera. Bien, dijo Isabel con un asentimiento de aprobación. Entonces, que empiece la función. Y que se preparen, porque no saben lo que se les viene encima. Tengo que ser invisible, pero presente, un fantasma que lo ve todo, pensó Elena mientras seguía el arriesgado consejo de Isabel. Con el corazón en un puño, volvió a la mansión Santoro, usando la excusa de que la emergencia familiar que la había hecho marcharse, se había resuelto satisfactoriamente. La señora Prieto, la matriarca, la recibió con una frialdad glacial, sus ojos eran dos pozos de sospecha que la analizaban de arriba a abajo, buscando cualquier signo de insubordinación o mentira.
Ricardo, por su parte, actuaba como si ella no existiera. Una táctica de guerra psicológica diseñada para desestabilizarla, para hacerla sentir insignificante y erosionar su confianza. Pero Elena ya no era la misma mujer asustada que había huido de esa casa hacía unas semanas. Ahora tenía un propósito, una misión secreta que la fortalecía desde dentro, una armadura invisible que la protegía de sus miradas de desprecio. Continuó con sus tareas de limpieza con una eficiencia robótica, puliendo la plata y fregando los suelos, pero sus oídos estaban siempre alerta, captando fragmentos de conversaciones telefónicas, observando las rutinas de la casa, buscando cualquier debilidad, cualquier fisura en la imponente fortaleza de los Santoro. Cada día era un ejercicio de autocontrol extremo, una actuación digna de un premio. Se sentía como una actriz en la obra más peligrosa de su vida, donde un solo error podría hacer caer el telón para siempre. ¿Cuánto tiempo podría mantener la farsa? Lo más difícil, la tortura diaria, que la desgarraba por dentro, era estar cerca de Lucas y no poder demostrarle su amor. El instinto maternal le gritaba que lo cogiera en brazos, que lo abrazara y no lo soltara jamás. Que le contara que era su madre y que había vuelto para llevárselo a casa, lejos de esa frialdad. Pero tenía que reprimir ese impulso con todas sus fuerzas, con un autocontrol sobrehumano. Tenía que mantener la distancia, limitarse a sonrisas furtivas cuando la niñera no estaba mirando, a miradas robadas llenas de un amor silencioso que el niño parecía percibir de alguna manera, porque siempre le devolvía la sonrisa. Cada uno de esos pequeños gestos era una promesa silenciosa para él, un pacto secreto entre sus almas. Pronto, mi amor. Mamá está luchando por ti. Pronto estaremos juntos y nadie podrá separarnos, pensaba una y otra vez, sintiendo un dolor agudo y dulce en el pecho. Tenía que fingir su misión mientras su interior ardía de rabia y amor. Tenía que sonreír a las personas que le habían robado Lele, o más preciado de su vida, que la trataban como a un mueble más, como a un ser sin alma ni sentimientos. La mansión se había convertido en su campo de batalla personal, y ella era una soldado infiltrada en territorio enemigo, esperando pacientemente el momento de atacar. Su paciencia era su mejor arma, una virtud que los Santoro, en su arrogancia, subestimaban por completo. Unos días después Isabel la llamó con noticias que hicieron que su corazón diera un vuelco de esperanza. Tengo algo. He estado investigando a Sofía Vargas. No ha sido fácil, parece que alguien se ha esforzado mucho en borrar su rastro, casi no existe en los registros oficiales. Pero he encontrado una dirección, un antiguo apartamento en un barrio a las afueras. Voy a ir a echar un vistazo ahora mismo. Quizás algún vecino recuerde algo, cualquier cosa que nos dé una pista. La noticia llenó a Elena de una mezcla de excitación y nerviosismo. Era la primera pista real sobre la misteriosa mujer del certificado, la pieza fantasma del rompecabezas que podría explicarlo todo. Ten mucho cuidado, Isabel, le advirtió Elena, su voz un susurro preocupado a través del teléfono. Si Ricardo se entera de que estás investigando, de que estás tirando de ese hilo, podría ser peligroso. No sabemos de lo que es capaz. La abogada se rió al otro lado de la línea, una risa corta y sin alegría, la risa de Reisa, de alguien que está acostumbrado a caminar por el filo de la navaja. El peligro es mi segundo nombre, Elena. Además, Santoro está demasiado ocupado construyendo su imagen pública como para preocuparse por una abogada de barrio que hace preguntas. O eso es lo que él cree, y su arrogancia es nuestra mayor ventaja. La confianza de Isabel era un bálsamo para Elena, una dosis de coraje en vena. Mientras Isabel seguía esa pista crucial, Elena sabía que tenía que centrarse en la suya. Convencer a Carmen de dar un paso al frente y abandonar su refugio de miedo. La reticencia de la anciana era un muro aparentemente infranqueable, pero Elena se negaba a rendirse. Decidió escribirle una carta sincera y desesperada, escrita a mano desde lo más profundo de su corazón herido. No apeló a su conciencia como enfermera, sino como mujer, como madre y abuela. Le habló de Lucas, no como un caso legal, sino como un niño real, describiendo su sonrisa, su curiosidad, la soledad que sentía al crecer en una casa inmensa y fría, sin el amor verdadero de una madre. Le aseguró que Isabel le proporcionaría toda la protección legal necesaria, que no estaría sola en esto, que su testimonio podría cambiarlo todo, que podría redimir una vida de silencio.
Al final de la carta, con manos temblorosas, metió una pequeña foto de Lucas que había logrado tomar a escondidas con su móvil. Era un disparo, o arriesgado, un movimiento desesperado, pero sentía que las palabras no eran suficientes. Necesitaba que Carmen viera el rostro del niño por el que estaban luchando, el rostro de la verdad que ella había ayudado a ocultar por miedo. Era su última bala. Ahora solo podía esperar y rezar para que diera en el blanco de su conciencia. ¿Por qué no puedo simplemente dejarlo ir y olvidar?, se preguntó Elena una noche, mientras miraba las estrellas desde la pequeña ventana de su ático. La soledad en esa casa inmensa y vacía era una compañera constante, una presencia física que la oprimía y la hacía dudar. A veces, la duda la asaltaba, un susurro venenoso en la oscuridad de la noche. ¿Y si Carmen tenía razón? ¿Y si estaba arriesgando su vida, la estabilidad de su familia en el pueblo, por una causa perdida? El poder de Ricardo Santoro parecía infinito, una montaña inamovable contra la que ella era solo un grano de arena. Podría simplemente desaparecer, empezar de nuevo en otro lugar, intentar, olvidar, construir una nueva vida sobre las cenizas de la anterior. Pero la imagen de Lucas siempre volvía a su mente, nítida y poderosa, borrando cualquier pensamiento de rendición. No era solo su hijo biológico, el fruto de su vientre. Era una parte de su alma que le habían arrancado con violencia. Vivir sin él era vivir incompleta, una sombra de lo que podría haber sido. El amor que sentía por él era una fuerza de la naturaleza, más poderosa que cualquier miedo, más fuerte que cualquier amenaza. Era un amor que le daba un coraje que no sabía que poseía. No, rendirse no era una opción. Luchar era la única forma de seguir viviendo, la única forma de volver a estar entera. Su lucha era su salvación. Miró la luna llena, una perla solitaria en el terciopelo negro del cielo, y le hizo una promesa silenciosa a su hijo, allá donde estuviera durmiendo en su cuna de lujo. Voy a encontrarte, y nunca más nos volverán a separar, te lo juro por mi vida. Esa promesa se convirtió en su ancla, su faro en medio de la tormenta que se avecinaba. No luchaba por venganza, ni siquiera por justicia en un sentido abstracto. Luchaba por el derecho fundamental de estar con su hijo, de verlo crecer, de curarle las heridas, de contarle cuentos antes de dormir. La respuesta de Carmen llegó una semana después, no en forma de carta, sino con una llamada directa a Isabel. La abogada llamó a Elena de inmediato, su voz vibrando con una emoción que rara vez mostraba. «Lo ha hecho Elena, lo ha conseguido». Carmen ha firmado una declaración jurada ante notario. Cuenta todo lo que vio, la llegada de Santoro, cómo se llevó al bebé. Todo, no se deja ni un detalle. La noticia fue como un torrente de agua fresca en el desierto, una explosión de luz en la oscuridad. Elena se tuvo que sentar en el borde de su cama, sintiendo que las piernas le temblaban sin control. Era la primera victoria real, la primera grieta seria, en el muro de mentiras de Ricardo. Estaba la suerte empezando a cambiar. Dice que fue la foto del niño, continuó Isabel, su voz ahora más suave, conmovida por el poder de una simple imagen. Dice que vio sus ojos y supo que no podía vivir con ese secreto por más tiempo, que su rostro la perseguiría en sueños si no hacía lo correcto. No va a testificar en persona por ahora, tiene demasiado miedo a las represalias directas, pero esta declaración jurada es oro puro para nosotros. Es suficiente para que el juez tome en serio nuestra petición de la prueba de ADN. Ya no pueden decir que son solo invenciones tuyas. Elena rompió a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud, no de dolor. La decencia de una mujer, el poder de la conciencia despertado por la imagen de un niño inocente, había cambiado el rumbo de la guerra. Y hay más, añadió Isabel bajando la voz como si compartiera un secreto de Estado. Fui al antiguo apartamento de Sofía Vargas. Los vecinos la recuerdan. Una chica joven, muy callada, siempre asustada, que se fue de la noche al eje, a mañana hace casi 2 años, sin despedirse de nadie, y uno de ellos, un anciano que se fija en todo, me dijo algo interesante. A veces la visitaba un hombre en un coche muy caro, con chofer, un hombre que encaja perfectamente con la descripción de Ricardo Santoro. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, formando una imagen cada vez más siniestra y clara. Con la declaración jurada de Carmen en su poder, Isabel presentó la demanda en los juzgados de familia de Madrid sin perder un solo día.
El documento oficial con el sello del tribunal era un acto de guerra abierta, una declaración formal de que no iban a retroceder, de que la batalla se libraría en su terreno. La noticia cayó como una bomba en la mansión Santoro. Elena supo que Ricardo se había enterado cuando lo vio entrar en la casa esa tarde. Su rostro era una máscara de furia contenida, sus nudillos blancos de apretar el maletín de cuero. No le dijo nada a ella directamente, pero la atmósfera en la casa se volvió irrespirable, cargada de una electricidad peligrosa que anunciaba una tormenta inminente. Esa noche la esperó en el pasillo que llevaba a las habitaciones de servicio, el mismo lugar donde la había amenazado después de la fiesta. La luz era tenue, proyectando largas y siniestras sombras en la pared. «Usted cree que es muy lista, ¿verdad, Elena?», siseó. Su voz era un veneno helado que buscaba paralizarla. Elena se mantuvo en silencio, su corazón martilleando contra sus costillas, pero se obligó a no bajar la mirada, a sostenerle los ojos fríos y calculadores. «Cree que con una abogada de pacotilla y las mentiras de una vieja senil va a conseguir algo. Está muy equivocada». Algo estaba a punto de romperse. Se acercó un paso más, invadiendo su espacio personal, su aliento olía a whisky caro y a poder absoluto. «¿Crees que un nadie como tú puede enfrentarse a la familia Santoro? No tienes ni la más remota idea de lo que soy capaz de hacer para proteger a mi hijo y mi nombre». La amenaza ya no era velada, era una promesa directa y aterradora, una declaración de guerra sin cuartel. Elena sintió el miedo en cada fibra de su ser, un miedo primario a la violencia física, pero también sintió la llama de su rabia arder con más fuerza, una rabia que quemaba el miedo y lo convertía en combustible. Esta era la intimidación que Isabel le había advertido que vendría. El intento del matón de asustarla para que retrocediera, para que abandonara la lucha. Pero ya era tarde para eso. «Su hijo no es su hijo», respondió Elena. Su voz temblaba pero era firme. Fue la primera vez que se atrevió a desafiarlo directamente, a verbalizar la verdad que ambos conocían, y que él se esforzaba tanto en ocultar bajo capas de mentiras y poder. La sorpresa cruzó el rostro de Ricardo por una fracción de segundo, antes de ser reemplazada por una ira aún más fría y peligrosa. Una sonrisa torcida y cruel se dibujó en sus labios. «Va a lamentar haber dicho eso. Va a lamentar el día que decidió cruzarse en mi camino». Era una promesa. «Voy a destruirla, Elena», dijo en voz baja, cada palabra era una sentencia, un clavo en su ataúd. «Voy a asegurarme de que todo el mundo piense que está loca. Voy a hacer que su propia familia se avergüence de usted. Cuando acabe con usted, deseará no haber nacido». Se dio la vuelta y se marchó, dejándola sola en el pasillo oscuro, temblando de pies a cabeza, no solo de miedo sino también de una furia impotente que la ahogaba. La humillación íntima fue profunda, un ataque directo a su identidad, a su cordura, a su valía como persona. Él la había despojado de su hijo, y ahora quería despojarla de su propia humanidad, reducirla a la nada. Pero en lugar de quebrarla, la solidificó. El odio que le profesaba era la prueba de que ella tenía razón, de que él estaba aterrado porque sabía que ella sabía la verdad. Esa noche, acurrucada en su cama, se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. La guerra no era solo por Lucas, era por su propia dignidad, por el derecho a existir. Él la había llamado nadie. Iba a demostrarle a él y al mundo entero quién era Elena Morales. No era una víctima, era una madre. Y no había fuerza en la tierra más poderosa que esa. El miedo se había ido, reemplazado por una determinación de acero. «No podemos dejar que nos intimide. Su reacción es buena para nosotros», le dijo Isabel por teléfono al día siguiente. Su voz era calmada y estratégica, como un general analizando el primer movimiento del enemigo. «Su reacción demuestra que tenemos razón, que está asustado. Los matones solo gritan y amenazan cuando se sienten acorralados, cuando saben que están perdiendo el control de la situación». Las palabras de la abogada eran un bálsamo para los nervios crispados de Elena, poniendo la horrible experiencia en una nueva perspectiva. «El juez ha admitido a trámite la demanda. Eso es una gran victoria en sí misma. Ha fijado una vista preliminar para dentro de 2 semanas. Y ha ordenado a Santoro que responda a nuestras alegaciones. La maquinaria legal ya está en marcha, Elena. Ya no puede pararla con amenazas en un pasillo oscuro». La noticia de la vista preliminar era un hito importante, una victoria tangible. Significaba que un juez, una autoridad imparcial,
había considerado que su piquísico, su caso tenía suficiente mérito como para ser escuchado en un tribunal. No era la prueba de ADN todavía, pero era el primer paso oficial en esa dirección. La puerta de la justicia, que parecía herméticamente cerrada, se había entreabierto una rendija. Ahora es cuando empezará la verdadera campaña de desprestigio en los medios, advirtió Isabel, su tono volviéndose serio de nuevo. Prepárate, porque va a usar toda su artillería mediática. Van a filtrar historias a la prensa, probablemente falsas. Van a intentar pintarte como la peor persona del mundo, como una loca, como una delincuente. Tienes que mantener la cabeza alta y no dejar que te afecte. No leas los periódicos, no escuches los rumores. Confía en mí y en el proceso. La verdad saldrá a la luz en el juzgado, no en los titulares de la prensa amarilla. Elena respiró hondo, sintiendo el peso de la advertencia. Confío en ti, Isabel, respondió, y lo decía de verdad. Sabía que las próximas 2 semanas serían un infierno, una prueba de resistencia psicológica. Pero ver una fecha en el calendario, un día concreto en el que su verdad sería escuchada en un tribunal de justicia, le dio una nueva reserva de fuerza. La cuenta atrás había comenzado. La espera sería una tortura, pero al final del túnel, por primera vez, se vislumbraba una luz real. ¿Sería suficiente para guiarla hasta su hijo? Solo el tiempo lo diría. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Ricardo Santoro no perdió el tiempo. Fiel a su promesa, desató todo el poder de su maquinaria de relaciones públicas para destruirla. Unos días después, un conocido periódico sensacionalista publicó un artículo en portada con un titular enorme y cruel: La criada oportunista, el intento de extorsión a la prestigiosa familia Santoro. El artículo, lleno de insinuaciones y mentiras descaradas, pintaba a Elena como una mujer desequilibrada y calculadora, que se había obsesionado con el niño y había inventado una historia fantástica para sacar dinero a la familia que le había dado trabajo. Citaba a fuentes cercanas a la familia, anónimas por supuesto, que describían cómo Elena había mostrado un comportamiento extraño e inapropiado alrededor del pequeño Lucas. Incluso sugería, sin ninguna prueba, que tenía un historial de inestabilidad mental. La humillación fue brutal y pública. En su barrio, la gente que la conocía de toda la vida, empezó a mirarla con una mezcla de pena y sospecha. Vio a sus antiguos vecinos cuchichear a sus espaldas, cuando iba a comprar el pan. El veneno de Ricardo se estaba extendiendo, contaminando su reputación y aislándola de su propia comunidad. Sintió una vergüenza tan profunda que apenas se atrevía a salir de la habitación que tenía alquilada en una pensión. Te lo advertí, Elena. Te dije que te destruiría, pensó, imaginando la sonrisa de satisfacción en el rostro de Ricardo al leer el periódico que él mismo había pagado. Se sentía sola, señalada, juzgada por todos, como si llevara una letra escarlata en el pecho. Pero entonces, algo inesperado y maravilloso sucedió. Un pequeño milagro en medio del infierno. La gente que realmente la conocía, sus amigos más cercanos, su familia en el pueblo, no se creyeron ni una sola palabra de las mentiras. Se unieron a su alrededor, formando un escudo de apoyo y afecto contra los ataques mediáticos. Su teléfono no paraba de sonar con mensajes de ánimo y de apoyo incondicional. «Estamos contigo, Elena», le dijo su madre por teléfono, su voz firme y llena de amor. Sin un ápice de duda. Sabemos quién eres. Conocemos tu corazón. No dejes que las mentiras de ese hombre te hagan dudar de ti misma. Lucha, hija. Lucha por tu hijo y por tu honor. El apoyo incondicional de los suyos fue el ancla que la mantuvo a flote en el mar de calumnias. Se dio cuenta de que su verdadero tesoro no era el dinero ni el poder, sino el amor de la gente que la quería. Y con esa arma, con ese ejército de afectos, era invencible. La estrategia de Ricardo iba más allá de los periódicos. Quería humillarla en su propio terreno, delante de su gente, para demostrar que podía aplastarla donde más le dolía, para aniquilar su red de apoyo. Organizó una reunión de vecinos en la plaza mayor del barrio, con la excusa de presentar un nuevo y generoso proyecto de desarrollo urbanístico que, casualmente, afectaba a varias de las casas de la zona. Era una demostración de poder, una forma de recordarle a todo el mundo quién mandaba, quién tenía el poder de dar y quitar. Elena, aconsejada por Isabel, decidió asistir.
No puedes esconderte, tienes que ir, tienes que demostrar que no tienes miedo, que no te han vencido, le dijo la abogada. Cuando Elena llegó a la plaza, un murmullo recorrió a la multitud. Ricardo estaba en el centro, rodeado de sus asistentes, sonriendo y estrechando manos, actuando como el benefactor del barrio. Elena se acercó a él, con la intención de hacerle una pregunta sobre el proyecto, de demostrar públicamente que no se dejaría intimidar. Varios vecinos la observaban conteniendo la respiración, esperando el enfrentamiento. Cuando estuvo a solo unos metros de él, sus miradas se cruzaron. La de él, fría como el hielo. La de ella, firme como la roca. Elena abrió la boca para hablar, para preguntarle algo sobre las expropiaciones, pero Ricardo, con un movimiento deliberado, calculado y sumamente cruel, le dio la espalda por completo. Se giró hacia otro vecino y comenzó a hablar en voz alta sobre las mejoras en el parque, riendo de un chiste, ignorándola como si fuera aire, como si no existiera, negándole la dignidad de ser reconocida como un ser humano delante de todos. La humillación pública fue total, un acto de desprecio tan evidente que un silencio incómodo y denso cayó sobre la plaza. Todos los presentes lo vieron. Elena se quedó allí, paralizada por un instante, sintiendo todas las miradas clavadas en ella, sintiendo el calor de la vergüenza subiendo por su cuello. Algo estaba a punto de estallar. La risa forzada de Ricardo resonó en sus oídos, un sonido hueco y falso que contrastaba con el silencio de la multitud. Y en ese momento, Elena supo, con una certeza absoluta, que él había cometido un error garrafal. No la había debilitado. La había convertido en un símbolo de la lucha de los humildes contra la arrogancia de los poderosos. Acababa de perder el respeto del barrio para siempre. Su arrogancia sería su perdición. La gente del barrio vio lo que pasó. Vieron el desprecio, la arrogancia, la crueldad innecesaria del hombre poderoso hacia la mujer indefensa a la que ya estaban atacando en los periódicos. Y no les gustó nada. La humillación pública de Ricardo tuvo el efecto contrario al que él esperaba. En lugar de aislar a Elena y convertirla en una paria, la convirtió en una de ellos, en una víctima de los abusos de los ricos y poderosos que ellos mismos sufrían a diario de formas más pequeñas y cotidianas. Después de que Ricardo y su séquito se fueran en sus coches caros, varios vecinos se acercaron a Elena, rompiendo el silencio incómodo. No le hagas caso, Elena. Es un arrogante que se cree por encima del bien y del mal, le dijo el dueño del bar de la esquina, Antonio. Estamos contigo. Si necesitas algo, lo que sea, solo tienes que pedirlo. Esta es tu casa. Una mujer mayor le apretó el brazo con afecto. Mi nieta es periodista en un blog local, uno de esos que lee la gente joven. Quizás quiera contar tu lado de la historia, la verdad de lo que ha pasado hoy aquí. La solidaridad de su comunidad la envolvió como un cálido abrazo, dándole una fuerza que no sabía que tenía. Ya no luchaba sola con Isabel. Tenía a todo un barrio a sus espaldas, un ejército de gente corriente dispuesta a luchar por la justicia. Esa misma noche, el blog local publicó un artículo titulado La dignidad de Elena frente a la arrogancia de Santoro. Contaba con todo detalle lo ocurrido en la plaza, y por primera vez, presentaba la versión de Elena de los hechos, su lucha por recuperar a un hijo que, según ella, le fue arrebatado al nacer. El artículo se compartió cientos de veces en las redes sociales en cuestión de horas. La narrativa estaba empezando a cambiar, a escaparse del control de Ricardo. Ya no era la historia de una criada loca contra un millonario benefactor. Se estaba convirtiendo en la historia de una madre luchando por la justicia contra un sistema injusto que favorecía a los poderosos. La opinión pública, ese tribunal impredecible y volátil, comenzaba a despertar de su letargo. La historia de Elena tenía los ingredientes de una tragedia que conectaba con la gente común, con sus miedos y sus anhelos de justicia. Ricardo había querido convertirla en un monstruo, y sin quererlo, la estaba convirtiendo en una heroína popular. ¿Se daría cuenta de su error antes de que fuera demasiado tarde? Su propio poder mediático se estaba volviendo en su contra, una serpiente que se mordía la cola. Lo tenemos contra las cuerdas, dijo Isabel unos días antes de la vista preliminar, con un brillo de excitación en sus ojos. Estaban en su pequeña oficina, que se había convertido en un cuartel general de la operación. Las paredes estaban cubiertas de notas, diagramas y recortes de prensa. La prensa nacional seria está empezando a hacerse eco de la historia.
Ya no pueden ignorarla, el ruido en las redes es demasiado grande. La imagen pública de Santoro, que tanto se ha esforzado en construir, está empezando a resquebrajarse. Ya no es el filántropo intocable. La abogada le mostró a Elena varios artículos de periódicos de tirada nacional que trataban el caso con más objetividad, cuestionando la versión de Ricardo y pidiendo que se aclarara la verdad lo antes posible por el bien del niño. La estrategia de desprestigio de Ricardo le había salido por la culata, generando un efecto Streisand que había puesto el foco sobre él. En la vista preliminar, no vamos a presentar todas nuestras pruebas. Sería un error estratégico mostrarle todas nuestras cartas, explicó Isabel. Solo presentaremos lo suficiente para convencer al juez de que hay motivos más que suficientes para ordenar la prueba de ADN. Presentaremos la declaración jurada de Carmen y las inconsistencias en el certificado de nacimiento. Guardaremos nuestro as en la manga para el juicio final. El plan estaba trazado. Elena frunció el ceño, intrigada por la confianza de su abogada. ¿Qué as en la manga? Isabel sonrió por primera vez en días, una sonrisa de astucia y confianza que tranquilizó a Elena. Tú misma. Tu testimonio. La fuerza de tu verdad es nuestra mejor arma. Y algo más, algo que lo unirá todo, algo tangible que él no espera, algo que no puede desacreditar con dinero ni con mentiras. La abogada señaló una pequeña bolsa de plástico transparente sobre su desordenado escritorio, de las que se usan para guardar pruebas en las investigaciones policiales. Dentro, descansando sobre un trozo de terciopelo negro, estaba el pequeño objeto de plata que lo había empezado todo, limpio y pulido, brillando bajo la luz del flexo. Ha llegado el momento de usar esto, pensó Elena, sintiendo el peso de la decisión. La batalla final se acercaba, y ella tenía el arma secreta que podría decidirla. La esperanza, que durante tanto tiempo había sido un sentimiento abstracto y frágil, ahora tenía una forma física, un peso real en la palma de su mano. Y se sentía increíblemente poderosa. Por fin, la balanza de la justicia empezaba a equilibrarse. Isabel levantó la bolsa con cuidado, como si contuviera un objeto sagrado, un talismán que guardaba el secreto de la victoria. Esto es más que una simple joya, Elena. Es la prueba física que te conecta directamente con el niño, de una manera que Ricardo no puede explicar ni manipular. Es un objeto que habla sin necesidad de palabras. Le explicó su plan con detalle. Contratarían a un experto joyero para que testificara sobre la antigüedad del grabado, demostrando que se hizo mucho antes de que Elena empezara a trabajar para los Santoro. También buscarían al artesano que la hizo, aunque fuera una posibilidad remota, para añadir más peso al testimonio. Cada detalle contaba en esta guerra de precisión. Cuando presentemos esta pulsera en el juicio, no solo estaremos presentando una prueba, estaremos contando una historia. La historia de una madre, que preparó con ilusión un regalo para su hijo nonato, un regalo que le fue arrebatado junto con el niño. Es una historia que cualquier juez, cualquier jurado, cualquier persona con corazón entenderá perfectamente. La forma en que Isabel hablaba del objeto le dio a Elena una nueva perspectiva. Ya no era solo una pista que ella había encontrado, un recuerdo doloroso. Se había transformado en un símbolo de su amor, de su pérdida y, ahora, de su lucha por la justicia. Elena miró el pequeño objeto a través del plástico. Las iniciales E+L brillaban débilmente bajo la luz de la lámpara del escritorio. Elena más Lucas. Siempre habían estado destinados a estar juntos, grabados en plata y en el alma. Y esa pequeña pieza de metal iba a ser el arma que los reuniría, el puente que cruzaría el abismo de mentiras que los separaba. Era la encarnación material de su vínculo inquebrantable con Lucas. La joya no mentía. La joya no tenía miedo. La joya solo contaba la verdad. Y su verdad era más poderosa que todos los millones de Ricardo Santoro. Estoy lista, le dijo a Isabel, su voz llena de una nueva convicción, una calma que venía de la certeza absoluta. Hagámoslo. Vamos a recuperar a mi hijo. El camino hacia los tribunales estaba trazado. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Elena sentía que la justicia no era un sueño inalcanzable, sino un destino que estaba a su alcance. Solo tenía que extender la mano y tomarlo.
La vista preliminar era el primer paso, y estaba preparada para darlo con la cabeza bien alta, representando a todas las madres que nunca tuvieron la oportunidad de luchar. Los días previos a la vista fueron una tortura de nervios y anticipación. Elena apenas comía, apenas dormía. Pasaba las noches en vela, repasando mentalmente su historia una y otra vez, preparándose para las preguntas que le harían, para las miradas de juicio que tendría que soportar en la sala. Isabel la sometió a simulacros de interrogatorios, interpretando el papel del abogado de Ricardo, un hombre despiadado y sarcástico que atacaba cada punto débil de su relato. Usted miente, señora Morales. ¿No es cierto que fue despedida de su anterior trabajo por robar, y que por eso está tan desesperada por dinero? Le espetaba Isabel, su voz convertida en un látigo afilado. No, eso no es cierto, respondía Elena, intentando mantener la calma, sintiendo la punzada de la acusación falsa. ¿No es verdad que tiene deudas y que esta es una forma desesperada de conseguir dinero fácil de una familia rica? No, solo quiero a mi hijo. Fueron sesiones agotadoras y emocionalmente brutales, que la Maañe dejaban exhausta, y con lágrimas en los ojos, pero Isabel era inflexible. Tienes que estar preparada para lo peor, van a retorcer cada palabra que digas, no puedes derrumbarte en el estrado. Tienes que ser fuerte por Lucas. Elena entendió que la dureza de Isabel era una forma de protegerla, de forjar una armadura alrededor de su corazón, para que pudiera resistir el ataque que se avecinaba en la sala del tribunal. Cada pregunta dolorosa, cada acusación infundada, era un escudo que se añadía a su defensa. Poco a poco, su miedo se fue transformando en una calma helada, en una concentración absoluta. Aprendió a controlar su respiración, a mantener la mirada fija, a responder con frases cortas y claras. Estaba lista para la guerra. La mañana de la vista preliminar, se vistió con la ropa más sencilla y digna que tenía, un vestido oscuro y un abrigo fino que le había prestado una vecina. No quería parecer una víctima, pero tampoco una usurpadora. Quería parecer lo que era, una madre. Isabel pasó a recogerla en su viejo coche. La abogada también había cambiado su habitual coleta y sus vaqueros por un traje de chaqueta serio y profesional. Pero sus ojos conservaban la misma chispa de fuego combativo. Llegó el día, le dijo con una sonrisa tensa. ¿Lista para hacer historia? Elena asintió, aunque sentía un nudo de hielo en el estómago. Recuerda, Elena, le dijo Isabel de camino a los juzgados, su voz seria y concentrada. Hoy solo queremos una cosa, la prueba de ADN. No tenemos que ganar el juicio hoy, solo tenemos que convencer a la jueza de que hay dudas razonables. No te dejes provocar por su abogado. Responderás solo lo que te pregunten, sin dar más información de la necesaria. Mira al juez, no al abogado de Santoro. Y di siempre la verdad. Tu verdad es tu arma más poderosa, no lo olvides. Al llegar, un enjambre de periodistas y cámaras de televisión las rodeó como si fueran estrellas de cine. Los flashes de las cámaras eran como disparos, las preguntas de los reporteros un bombardeo caótico y ensordecedor. Es cierto que intentó extorsionar a la familia Santoro. ¿Qué espera conseguir con todo esto? Elena se sintió abrumada, un animal asustado atrapado en los faros de un coche, ciega y desorientada. Pero entonces, sintió la mano de Isabel en su espalda, firme y tranquilizadora. Recto, Elena, no mires a los lados, camina, le susurró al oído. Juntas, se abrieron paso a través del caos mediático, como un pequeño barco abriéndose paso en una tormenta. Al subir las imponentes escalinatas de los juzgados, Elena sintió el peso de la historia, la solemnidad de la justicia. Era allí, en ese edificio frío e imponente, donde su destino y el de su hijo se iban a decidir. Dentro, el ambiente era frío y silencioso, un contraste absoluto con el circo mediático del exterior. El pasillo de mármol que llevaba a la sala de vistas parecía interminable. Ricardo Santoro ya estaba allí, esperando con su equipo de abogados, 3 hombres de traje caro y rostro impasible, que parecían sacados de una película de gánsteres. Ricardo la miró cuando entró, y en sus ojos no había ira, sino un desprecio frío y calculador, la mirada de alguien que está a punto de aplastar a un insecto molesto. No estaba solo. A su lado, agarrada a su brazo como una garra, estaba su madre,
la señora Prieto, vestida de negro de pies a cabeza, su rostro una máscara de indignación aristocrática. Cuando Elena pasó a su lado, la mujer mayor siseó en voz baja, para que solo ella pudiera oírlo: «Arpía, vas a arder en el infierno por esto». La malicia pura en su voz fue como un golpe físico. Elena se estremeció, pero siguió caminando sin mirar atrás, con la cabeza bien alta, mientras Isabel la guiaba hacia los bancos que les correspondían. Se sentó en la dura madera, sintiendo el frío del banco a través de su ropa. La sala era grande e impersonal, diseñada para hacer que una persona se sintiera pequeña e insignificante. Pero Elena no se sentía pequeña. Sentía el peso de la verdad a su lado. Y eso la hacía más grande que todos ellos juntos. ¿Por qué me está pasando esto a mí?, pensó por un fugaz momento, sintiendo una ola de autocompasión que amenazaba con ahogarla. La vida ya había sido bastante dura con ella, le había quitado a sus padres demasiado pronto, la había obligado a trabajar desde muy joven, la había alejado de su hogar. Y ahora, este calvario. Parecía una crueldad infinita del destino, una broma macabra. Pero entonces miró a Ricardo, al otro lado de la sala. Vio su arrogancia, su certeza de que el dinero podía comprarlo todo, incluso a un hijo, incluso la justicia. Y supo por qué. Le estaba pasando a ella, porque era la única que podía enfrentarse a él. Le estaba pasando a ella, porque su amor por Lucas era más fuerte que el poder de Ricardo. El destino no la estaba castigando. La estaba poniendo a prueba. Le estaba dando la oportunidad de luchar no solo por su hijo, sino por todas las personas sin voz que habían sido aplastadas por los poderosos. Era una responsabilidad enorme, pero en lugar de asustarla, la Karasiru llenó de un propósito renovado. «No voy a fallar», se dijo a sí misma, enderezando la espalda, «no por mí, por él». En ese momento, la puerta del fondo se abrió, y el ujier anunció con voz solemne: «Todos en pie. Entra su señoría, la jueza del Tribunal de Familia número 5 de Madrid». El momento de la verdad había llegado. La jueza era una mujer de mediana edad, con una mirada inteligente y severa que parecía capaz de ver a través de las mentiras y las actuaciones. Escuchó primero al abogado de Ricardo, un hombre de pelo plateado y voz pomposa que expuso el caso de su cliente con una elocuencia ensayada. Describió a Elena como una empleada descontenta y fantasiosa, presentando el artículo del periódico como prueba de su inestabilidad. Argumentó que la demanda era frívola, un intento de acoso y extorsión, y pidió a la jueza que la desestimara de inmediato para proteger al menor de un escándalo innecesario. «Su señoría», concluyó el abogado con un gesto teatral, «lo que tenemos aquí no es una reclamación de maternidad, es una cruel invención para dañar la reputación de un hombre honorable y su familia». Elena sintió la sangre hervir en sus venas, pero se mantuvo impasible, recordando las instrucciones de Isabel. Luego, llegó el turno de Isabel. Se levantó, y su presencia, aunque menos imponente físicamente, llenó la sala de una energía diferente, una energía de pasión y convicción. «Su señoría», comenzó, su voz era clara y firme, «lo que tenemos aquí es la lucha de una madre a la que le robaron a su hijo al nacer. Y tenemos pruebas». Con una calma metódica y una precisión quirúrgica, Isabel desmontó la narrativa de la criada oportunista. Presentó la declaración jurada de la enfermera Carmen, explicando por qué la testigo no se atrevía a comparecer en persona, pintando un cuadro de miedo e intimidación. Presentó las inconsistencias flagrantes en el certificado de nacimiento y la misteriosa desaparición de Sofía Vargas justo después del nacimiento del niño. Una madre que abandona a su hijo no desaparece sin dejar rastro, su señoría, a menos que alguien la haga desaparecer. La jueza escuchaba atentamente, sin ninguna expresión en su rostro, tomando notas de vez en cuando en un bloc de notas. La tensión en la sala era palpable, se podía cortar con un cuchillo. Ricardo Santoro mantenía su máscara de indiferencia, pero Elena notó que tamborileaba con los dedos sobre la mesa, un pequeño signo de nerviosismo que la llenó de esperanza. Cada prueba que Isabel presentaba era un golpe al muro de arrogancia de Ricardo, una grieta que se abría en su fortaleza de mentiras. La verdad estaba empezando a encontrar su camino hacia la luz, lenta pero inexorablemente.
Y finalmente, su señoría, tenemos la conexión más directa y personal, continuó Isabel, su voz subiendo un poco de tono para crear énfasis, captando la atención de todos en la sala. Una conexión que la señora Morales estableció con su hijo antes de que le fuera arrebatado. El abogado de Ricardo se puso en pie de un salto, como un resorte. Protestó. Esto es pura especulación y sentimentalismo barato. No hay ninguna prueba de esa supuesta conexión. La jueza lo miró por encima de sus gafas con una expresión de fastidio. Protesta denegada, letrado, deje que su colega termine, siéntese por favor. El abogado se sentó de mala gana, lanzándole una mirada asesina a Isabel. Isabel asintió a la jueza en agradecimiento y se giró lentamente hacia Elena. Señora Morales, ¿puede describirle al tribunal el objeto que encontró en el despacho del señor Santoro? Elena respiró hondo. Era su turno. Era una pequeña joya de plata, para un bebé. Estaba ennegrecida, como si llevara mucho tiempo escondida. El abogado de Ricardo volvió a bufar. Una baratija sin valor que podría ser de cualquiera. Isabel lo ignoró. ¿Y qué tenía de especial ese objeto, señora Morales? ¿Había algo que lo hiciera único? Elena sintió que todas las miradas de la sala se clavaban en ella. Levantó la barbilla y miró directamente a la jueza, ignorando a los abogados, hablando de mujer a mujer, de madre a madre. Sí. En el interior había un grabado. 2 iniciales, casi borradas por el tiempo. Illa, L, E de Elena, Illa, L de Lucas. Un murmullo recorrió la sala. La jueza se inclinó hacia adelante, su interés claramente avivado, por este detalle concreto y emotivo. ¿Y puede usted demostrar que ese objeto le pertenecía, señora Morales? ¿O es solo otra de sus invenciones? Atacó el abogado de Santoro en cuanto tuvo la oportunidad. Elena se mantuvo firme, no se dejó intimidar. No es una invención. Yo misma encargué que la grabaran. En un pequeño taller de artesanía, en mi antigua ciudad. El artesano era un hombre mayor, se llamaba Mateo. Quizás todavía esté allí. Isabel sonrió sutilmente. La respuesta de Elena había sido perfecta, añadiendo un detalle concreto y verificable que le daba aún más credibilidad a su historia. Estaba construyendo un caso sólido ladrillo a ladrillo, verdad a verdad. Su señoría, intervino Isabel, acercándose al estrado. No estamos pidiendo que nos crea, basándose solo en nuestro testimonio, aunque creemos que la verdad en los ojos de la señora Morales es evidente. Precisamente por eso estamos aquí. Solicitamos la única prueba que puede resolver esta disputa de una vez por todas, la única prueba que puede darle a este niño el derecho a conocer su verdadera identidad, un derecho fundamental. Solicitamos que el tribunal ordene una prueba de paternidad y maternidad, una prueba de ADN. La petición resonó en el silencio de la sala. Era el objetivo principal de la vista, la culminación de su estrategia. Ricardo Santoro se puso rígido en su asiento, su máscara de control empezaba a mostrar finas grietas. Su abogado se preparó para rebatir la petición con toda la fuerza de la ley y la retórica. Pero la jueza levantó una mano, pidiendo silencio. Se quitó las gafas, se frotó los ojos cansados y miró fijamente a Ricardo, luego a Elena, y de nuevo a Ricardo. La decisión estaba en sus manos. El futuro de Lucas pendía de un hilo, de la palabra de una mujer sentada en un estrado de madera. Elena contuvo la respiración. He escuchado los argumentos de ambas partes, dijo la jueza finalmente, su voz llenando cada rincón de la sala con una autoridad tranquila pero firme. La defensa alega que esta demanda es frívola y maliciosa, un intento de extorsión. La acusación por su parte presenta una serie de indicios que, si bien circunstanciales, son ciertamente perturbadores y merecen ser investigados. Hizo una pausa dramática, y Elena sintió que su corazón se detenía. La declaración de una enfermera jubilada, un certificado de nacimiento con inconsistencias notables, y un objeto personal con un grabado que coincide con las iniciales de la demandante y del menor. La jueza miró directamente a Ricardo Santoro, y por primera vez, Elena vio en sus ojos un destello de severidad, de autoridad inquebrantable que el dinero no podía comprar. Este tribunal no está aquí para juzgar la moralidad de las personas, sino para proteger el interés superior del menor. Y el interés superior del menor Lucas Santoro es conocer, sin ningún género de duda, quiénes son sus verdaderos padres. El abogado de Ricardo intentó decir algo, pero la jueza lo silenció con una mirada.
Por lo tanto, este tribunal admite la petición de la demandante. Se ordena al señor Ricardo Santoro y a la señora Elena Morales que se sometan a una prueba de ADN comparativa con el menor Lucas Santoro. Las muestras serán tomadas por el personal de este juzgado de forma inmediata. La vista se suspende hasta que tengamos los resultados. Un grito ahogado se escapó de los labios de Elena. Lo habían conseguido. Habían ganado la primera y más importante batalla. El martillo de la jueza cayó sobre la madera con un sonido seco y definitivo, sellando el destino de todos los presentes. La reacción de Ricardo fue de pura incredulidad, seguida de una furia helada que contrajo sus facciones. Se levantó bruscamente, susurrando algo con vehemencia a su abogado. Por un momento pareció que iba a desafiar la orden de la jueza, pero la mirada de A.C.R. de ésta lo detuvo en seco. Comprendió que en esa sala, su poder y su dinero no significaban nada. Tuvo que asentir, con un gesto rígido y forzado. Elena, por su parte, estaba abrumada por un torbellino de emociones. El alivio era tan inmenso que casi la hizo desfallecer. Isabel le apretó el brazo, su sonrisa era una mezcla de triunfo y orgullo. «Lo hemos conseguido, Elena, lo hemos conseguido», susurró. Mientras los funcionarios del juzgado las guiaban a una sala contigua para tomar las muestras, Elena pasó junto a Ricardo. Sus miradas se cruzaron por un instante. En los ojos de él ya no había desprecio, sino algo nuevo, algo que Elena no había visto antes: miedo. Un miedo puro y desnudo. El proceso de la toma de muestras fue rápido y clínico, casi surrealista. Una enfermera judicial le tomó a Elena una muestra de saliva con un bastoncillo de algodón. Luego, hicieron lo mismo con Ricardo, que apartó la cara con un gesto de asco, como si el proceso lo degradara. Finalmente, trajeron a Lucas. Verlo allí, en ese ambiente estéril y desconocido, le rompió el corazón a Elena. El niño estaba asustado, mirando a su alrededor con sus grandes ojos curiosos, agarrado a la mano de una funcionaria. Cuando vio a Elena, su rostro se iluminó con un reconocimiento instantáneo y puro. Intentó estirar sus bracitos hacia ella, un eco de aquel día fatídico en la fiesta. «Lena», balbuceó, una de las pocas palabras que sabía. A Elena se le llenaron los ojos de lágrimas y tuvo que morderse el labio para no correr a abrazarlo y sacarlo de allí. La enfermera le tomó la muestra al niño con cuidado, mientras él la miraba con desconfianza. Ricardo observaba la escena desde la puerta. Su rostro era una piedra, pero Elena pudo ver la tensión en la línea de su mandíbula. El vínculo entre ella y el niño era innegable, una prueba emocional que ningún laboratorio podía cuantificar pero que era igual de poderosa. Los resultados tardarán entre 1 y 2 semanas, les informó un funcionario del juzgado. 2 semanas, 14 días de espera que se antojaban una eternidad. Al salir de los juzgados, el enjambre de periodistas era aún mayor. Pero esta vez, el tono de sus preguntas había cambiado. ¿Qué opina de la decisión de la jueza, señora Morales? ¿Cree que la justicia está de su lado? La noticia de la prueba de ADN ordenada por el tribunal se había extendido como la pólvora. Isabel se detuvo ante los micrófonos, asumiendo el control. Mi clienta y yo confiamos plenamente en la justicia, declaró con una seguridad aplastante. Estamos convencidas de que los resultados de esta prueba confirmarán lo que la señora Morales ha mantenido desde el principio, que Lucas es su hijo, y que fue separada de él de forma cruel e ilegal. Elena se mantuvo a su lado, en silencio, pero su rostro, ahora sereno y lleno de una esperanza tranquila, hablaba por sí solo. Ricardo y su equipo salieron por una puerta, a la lateral, evitando a la prensa, una retirada táctica que olía a derrota. Esa noche, la historia de Elena ocupó con acento agudo los titulares de todos los informativos. Ya no era la criada oportunista, era la madre coraje. Durante los días de espera, Elena se refugió en su barrio, en el calor de su comunidad. Ya no podía volver a la mansión, por supuesto. Isabel le consiguió un pequeño apartamento temporal, pagado con los fondos de una colecta que los propios vecinos habían organizado sin que ella lo pidiera. La solidaridad de la gente la abrumaba y le daba fuerzas para seguir adelante. Le llevaban comida, le ofrecían palabras de ánimo, la trataban como a una heroína local. Se dio cuenta de que había encontrado una nueva familia, una familia forjada en la lucha y el apoyo mutuo. Pasaba los días ayudando en el comedor social de la parroquia,
intentando mantener la mente ocupada, luchando contra la ansiedad que la corroía por dentro. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón daba un vuelco, pensando que podría ser Isabel con las noticias. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si manipulan las pruebas? Pensó una noche, el miedo asomándose de nuevo. Pero desechó el pensamiento de inmediato. Tenía que confiar. Había legado demasiado lejos para dudar ahora. Tenía que creer en el poder del vínculo que la unía a su hijo. Finalmente la llamada llegó. Era un martes por la mañana. Elena estaba sirviendo sopa en el comedor social cuando su teléfono vibró en el bolsillo de su delantal. Vio el nombre de Isabel en la pantalla y sintió que el mundo se detenía. Se apartó a un rincón, con las manos temblorosas, incapaz de respirar. Elena, dijo la voz de Isabel al otro lado de la línea. Hizo una pausa que duró una eternidad. Elena contuvo la respiración preparándose para lo mejor o para lo peor. Lo tenemos, ya están los resultados. El corazón de Elena latía con una fuerza tan descomunal que sentía que se le saldría del pecho. No se atrevía a preguntar. No se atrevía a respirar. ¿Y bien? Logró susurrar, su voz era un hilo apenas audible. Isabel se echó a reír, una risa clara, liberadora, llena de triunfo y alivio. Elena, felicidades, mamá. La probabilidad de maternidad es del 999%, y la de Ricardo Santoro es del 0%. 0. Es oficial. Lucas es tu hijo. El teléfono se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Elena se apoyó en la pared, las piernas le fallaron y se deslizó hasta sentarse en el suelo, llorando y riendo al mismo tiempo. Un torrente de emociones incontenibles que la sacudían por completo. La pesadilla había terminado. La sala del tribunal era un glaciar de silencio y tensión. El aire, denso y frío, olía a madera vieja, a papel y a miedos no confesados, un aroma que se pegaba a la piel y helaba los huesos hasta lo más profundo. Elena se sentía diminuta en el imponente banco de madera, una simple pieza en un tablero de juego cuyas reglas no comprendía del todo, un peón a punto de ser sacrificado en una partida que no había elegido jugar. A su lado, su abogada Isabel le transmitía una calma profesional, una serenidad que era casi un escudo, pero Elena podía ver la minúscula tensión en la forma en que apretaba su bolígrafo, una señal casi imperceptible de la batalla campal que se avecinaba. Al otro lado de la sala, Ricardo Santoro parecía una estatua tallada en mármol, su rostro una máscara de arrogancia y control absoluto, flanqueado por su ejército de abogados de traje impecable que lo rodeaban como una guardia pretoriana, listos para aniquilar. La jueza, una mujer cuya mirada parecía pesar las almas en una balanza invisible, entró en la sala, y todos se pusieron en pie en un murmullo de respeto y temor. El juicio final por la custodia de Lucas había comenzado, y cada segundo se sentía como una hora interminable. No mires a nadie más que a mí o a la jueza. Respira hondo, le había susurrado Isabel antes de entrar. Pero era imposible no sentir el peso de cientos de ojos sobre ella. Los de la prensa, los del público morboso, los de la fría y acusadora señora Prieto, sentada en primera fila como una reina en su corte. Y, sobre todo, los de Ricardo, dos esquirlas de hielo que prometían una aniquilación lenta y dolorosa. Por favor, que todo esto acabe pronto, pensó Elena, sintiendo un nudo de hielo en el estómago que amenazaba con paralizarla por completo, antes de que pudiera decir una sola palabra. El abogado de Ricardo, un hombre llamado Horacio Vargas, conocido en los círculos legales como el Tiburón, por su agresividad y su falta total de escrúpulos, fue el primero en tomar la palabra. Su voz, profunda y resonante, llenó la sala con una seguridad aplastante que parecía hacer vibrar los cristales de las ventanas. Comenzó su alegato con una elocuencia ensayada, pintando un retrato de Ricardo Santoro como un padre devoto y un pilar de la comunidad, un hombre de bien cuya vida había sido injustamente trastornada por las fantasías delirantes y maliciosas de una exempleada descontenta y oportunista. Cada palabra era un dardo envenenado dirigido directamente al corazón de Elena, diseñado para herir, humillar y desacreditar. Señoría, lo que estamos presenciando aquí no es una disputa de custodia, es un caso de manual de intento de extorsión y difamación. La señora Morales,
Una mujer con un historial documentado de inestabilidad emocional y económica, vio una oportunidad de oro y se lanzó a ella, sin importarle el daño irreparable que pudiera causar a un niño inocente. La humillación era pública, calculada y brutal, cada frase diseñada para despojar a Elena de su credibilidad y su dignidad ante el mundo entero. Elena se obligó a mantener la mirada fija en la jueza, aunque sentía las mejillas arder de vergüenza y rabia contenida. Era como si estuviera reviviendo la escena de la plaza, pero magnificada 1000 veces, bajo las luces frías y la solemnidad implacable de un tribunal de justicia. Están reescribiendo mi vida delante de mis ojos, pensó con una oleada de pánico. Sabía que esto era solo el principio. Vargas no se detuvo ahí, saboreando el efecto de sus palabras en la sala como si fuera un vino caro. Con un movimiento teatral, presentó una serie de pruebas que pretendían demoler por completo el caso de Elena, ladrillo por ladrillo, hasta no dejar nada en pie. Primero, mostró informes de detectives privados que habían investigado el pasado de Elena con lupa, sacando a la luz deudas menores de tarjetas de crédito de su época universitaria y un antiguo despido de un trabajo de verano de su adolescencia, magnificándolo todo hasta convertirlo en un patrón de comportamiento deshonesto y poco fiable. Luego, en un golpe maestro de crueldad, llamó a un testigo sorpresa, una antigua compañera de trabajo de Elena en la mansión, una joven doncella llamada Laura. Con la mirada baja y la voz temblorosa claramente coaccionada por el poder de los Santoro, Laura testificó que había visto a Elena obsesionada con el pequeño Lucas, que le hablaba de forma extraña, cuando creía que nadie la veía, y con la baña, que una vez la oyó decir entre susurros que ese niño debería haber sido mío. Era una mentira tan vil y retorcida que a Elena se le cortó la respiración. Miró a Laura, buscando desesperadamente sus ojos, pero la joven se negó a mirarla, manteniendo la vista fija en sus manos temblorosas. Le han pagado. O la han amenazado con algo terrible, pensó Elena, sintiendo una náusea amarga que le subía por la garganta. Era la palabra de una simple criada, comprada y asustada, contra el poder de un imperio. La balanza de la justicia parecía inclinarse peligrosamente hacia el lado de la mentira. La estrategia de Ricardo era clara y diabólica, no solo negar la verdad, sino construir una realidad alternativa, una narrativa tan sólida y aparentemente bien documentada que la verdad de Elena pareciera el delirio de una loca. El abogado Vargas presentó entonces un documento que pretendía ser la prueba definitiva, el golpe de gracia que la aniquilaría por completo. Era un diario médico falsificado, de la clínica, que describía con todo lujo de detalles clínicos el trágico pero inevitable aborto espontáneo de Elena. Incluso habían incluido notas de un supuesto psicólogo que la había tratado por tendencias a la fabulación postraumática y desorden de personalidad límite, usando terminología compleja para darle un aire de veracidad. Era una obra maestra de la crueldad, una red de mentiras tan perfecta y bien hilada que por un instante, un terrorífico y fugaz instante, la propia Elena dudó de su cordura. ¿Y si tenían razón? ¿Y si el dolor la había vuelto loca y se lo había imaginado todo, cada detalle, cada caricia? El murmullo en la sala crecía, la opinión del público parecía decantarse a favor del poderoso millonario, que ahora la miraba con falsa compasión. Elena miró a Isabel, buscando una señal de esperanza en su rostro, pero la abogada estaba concentrada, tomando notas sin cesar, su expresión seria e indescifrable. Era el punto más bajo, la caída en el abismo que Isabel le había advertido que vendría. Se sentía completamente sola, atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. El tiburón sonreía, saboreando su victoria inminente. No tengo más preguntas, señoría, concluyó Vargas con un gesto de suficiencia, volviendo a su asiento como un gladiador victorioso que recibe los laureles de la multitud. El silencio que siguió fue pesado, opresivo, cargado de un veredicto no dicho que parecía condenar a Elena sin remedio. Era el turno de Isabel. La joven abogada se levantó con una calma que contrastaba brutalmente con la tormenta de mentiras que acababa de desatarse. Se acercó al estrado, y su presencia,